Sami Hamdi, Assalamu alaikum wa rahmatullah y bienvenidos de nuevo al Pensamiento Musulmán. Salam, gracias por invitarme. Alhamdulillah, qué bien tenerte de nuevo en Londres. Tras viajar por todo el mundo, da gusto volver aquí. Alhamdulillah, una ciudad donde no caen misiles. Subhanallah, y de eso es precisamente de lo que quiero hablar hoy. Este ataque realmente brutal y horripilante contra Irán. Subhanallah, ayer tuvo lugar el funeral de 185 escolares. Niñas pequeñas que fueron enterradas bajo los escombros. Fue una escena bastante impactante y un funeral realmente sobrecogedor de presenciar. Por todos los informes, confirmado por el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, los iraníes estaban dispuestos a cumplir con todas las exigencias nucleares, las demandas de enriquecimiento de Estados Unidos, en la víspera del ataque del sábado. Hoy en día muchos iraníes de a pie están sufriendo. Sami, supongo que mi primera pregunta es, ¿cuánto tiempo más, cuánto más podemos tolerar un mundo tan abyecto, injusto y centrado en Occidente? ¿Un mundo que se preocupa tan poco por las vidas inocentes? He reflexionado sobre esta pregunta durante un tiempo. La idea de que cuando se trata de una vida occidental que se pierde, los gobiernos y líderes occidentales, con razón, conmemoran, lloran, se lamentan, organizan marchas. Hemos visto la sofisticación que implica reconocer la dignidad del ciudadano occidental caído, si es que así queremos llamarlo. Decimos que el gobierno occidental no da valor a esas vidas y estoy de acuerdo contigo, no lo niego en absoluto, pero lo que digo es, ¿quién es el primero? ¿Quién debería dar ese valor a esas vidas? ¿Quién es el primero que debería llorar, lamentar y dar valor y dignidad a esas vidas? En realidad, los primeros deberían ser los gobiernos musulmanes. Porque, en mi opinión, si los gobiernos musulmanes otorgan ese valor, entonces, por extensión, todos los demás también lo harán, porque entenderán lo valioso que es. Cuando un musulmán o una musulmana o cualquier ciudadano, ya sea cristiano, judío o similar en la región, muere, cuando ven que los gobiernos locales dan valor a esas vidas, entonces, por consecuencia, todos los demás, al verlo desde lejos, saben que la costumbre, la tradición y la cortesía es que deben dar valor a esas vidas. Pero tu pregunta implica, ¿por qué no se da valor a esas vidas? Coincido contigo, es correcto. Pero quizá deberíamos replantearlo. Cuando un gobierno occidental ve que uno musulmán no valora estas vidas, no da valor a la santidad y dignidad ordinarias de un ser humano aquí. No estoy hablando del régimen iraní hacia las chicas, hablo de los regímenes de la región, ya sea Egipto o más allá, cuando ven eso. Estos gobiernos rutinariamente se construyen sobre una base y unos cimientos en los que el ciudadano no tiene dignidad, sino que el ciudadano es un esclavo de un sistema autoritario. ¿Con qué lógica esperas que un occidental vaya a un país musulmán? Vea la manera en que el gobierno trata a ese ciudadano, y luego le exiges al occidental que dé la dignidad que el propio musulmán no da al otro musulmán en ese sentido. La razón por la que digo esto es que el número de chicas que fueron asesinadas en Irán es una historia desgarradora. Es desgarrador en cuanto a las chicas que fueron bombardeadas y asesinadas. Es un ataque característico de Israel. Es un ataque característico de Estados Unidos. Es un ataque característico de los ejércitos occidentales, como los que hemos visto en Irak y Afganistán y similares. Pero las protestas, que deberían salir de donde tienen que salir, no están saliendo. Y por eso lo sostengo. El primer paso para recuperar la dignidad, si queremos que estos gobiernos occidentales nos den alguna dignidad, es que también debemos dárnosla a nosotros mismos, y la gente también debería dársela a los locales y a los ciudadanos de esos países. Lo vemos, incluso si realmente vamos a insistir mucho en ello. Vemos incluso, por ejemplo, en algunos estados musulmanes, donde otros miembros de la Umma están, en términos de facto, prácticamente esclavizados. Ni siquiera damos dignidad a los que están dentro de nuestra propia Umma. Los traemos como trabajadores, los traemos como esclavos de facto. Hacemos que vivan 20 personas en un piso y pagando el alquiler. Si tienen un accidente de coche con un príncipe o alguien similar, deportamos al trabajador, en vez de hacer justicia al trabajador, cuando la culpa es del príncipe o de quien sea. Todas estas injusticias que ocurren les hacemos trabajar desde las 5 de la mañana, desde la mañana hasta la medianoche, incluso más, 7 días a la semana. Y luego les decimos que deberían estar agradecidos porque al menos están aquí y reciben un salario, y ganan más dinero del que ganarían en Pakistán o Bangladesh o en cualquiera de esos otros lugares. En otras palabras, negamos la propia dignidad. Hasta la próxima. A los miembros de nuestra Umma cuando vienen, mientras que damos dignidad a los occidentales cuando llegan. Y luego preguntamos, ¿cuándo? El resultado de ese trato acumulado hacia esos ciudadanos es que nadie da el respeto adecuado a nuestras hermanas que fueron asesinadas en ese ataque. Eso no es una forma de esquivar la pregunta, sino que es la misma respuesta que di respecto al genocidio en Gaza.
Cuando la gente decía, ¿por qué eres más duro con los gobernantes musulmanes que con aquellos que apoyan el genocidio entre los estados occidentales? Y aquí doy la misma respuesta. ¿Está haciendo el gobierno estadounidense algo inusual o diferente en su apoyo a los israelíes en su genocidio? No, siempre han apoyado a los israelíes. La única razón por la que Israel sobrevive es por el apoyo estadounidense. Israel siempre ha proporcionado tanques militares. Sus bases se utilizan para proteger a los israelíes. Estados Unidos siempre ha acudido al rescate de los israelíes. ¿Está Europa haciendo algo extraño en su forma de apoyar a los israelíes en Gaza? No. Europa sigue apoyándolos, incluso en Bosnia, cuando se construyeron los automóviles y llegaron otros europeos. Y ofrecieron las zonas étnicamente limpiadas a Mladic, a los chetniks y a los serbios fascistas. Europa creyó que era un buen negocio, porque, según ellos, mejor. Lo damos como una región semiautónoma, y luego se lo entregamos a una posible mayoría musulmana, mayoría europea, europeos étnicos y similares. Europa ha estado haciendo esto tan recientemente como en los años 90. ¿Qué te sorprende de su apoyo respecto a los israelíes? No hay nada sorprendente en ese sentido. Me sorprendería más si cambiaran de la noche a la mañana y de repente apoyaran a los palestinos. Lo que me sorprende es cuando el gobierno musulmán que se suponía que debía apoyar a Gaza, el gobierno musulmán que debía velar por la dignidad de esas chicas que fueron asesinadas, el gobierno musulmán que se supone que debe respetar los derechos de esos ciudadanos y proporcionar algún tipo de defensa, ese gobierno musulmán que antes apoyaba a Gaza, ahora está apoyando el genocidio. De nuevo, como puedes ver, no estoy hablando de Irán. Estoy hablando aquí de manera más general porque es el tema principal lo que nos ha llevado a no hablar mucho de esto. La cuestión es que esos gobiernos musulmanes han llegado ahora a un punto en el que están apoyando el genocidio. Así que, para restablecer el equilibrio, quiero que el gobierno musulmán dé el primer paso antes de pedirle al gobierno occidental que lo haga. Le pediré al gobierno occidental. Aquí lo hacemos todo el tiempo. Escribimos a nuestros representantes. Escribimos sobre el atroz crimen. Para quienes estén viendo esto, por ejemplo, y no hayan escrito a sus representantes locales para denunciarlo, les preguntaría, ¿por qué no lo habéis hecho? El profeta Mahoma, desde el centro de la península arábiga, en pleno desierto, escribe cartas al emperador de Roma, al emperador de Persia y al patriarca de Egipto para decirles que deben cambiar sus costumbres y que deben respetar que el profeta Mahoma es el mensajero de Alá. Deben defender los derechos de los vecinos y los derechos de los ciudadanos. La osadía de un hombre huérfano analfabeto en medio del desierto de escribir una carta a un emperador. ¿Acaso alguien escribió una carta siquiera a lo más básico del imán? Que los representantes al menos reconozcan que asesinaron a mis hermanas. Solemos quejarnos del gobierno occidental, y no estoy diciendo que no debamos hacerlo. No los estoy defendiendo de ninguna manera. Pero más bien, lo que digo es que la razón por la que CNN y otros ni siquiera muestran la cortesía más básica ante esta muerte es porque muchos musulmanes, no voy a decir nosotros porque no formo parte de eso, muchos gobiernos musulmanes no muestran ese respeto. No esperaba extenderme tanto, pero que Alá les conceda el paraíso. Que tengan misericordia a esos inocentes y demás iraníes aniquilados por los bombardeos estadounidenses e israelíes. Cuando anunciamos este programa, algunas personas que conocen tu opinión sobre las acciones de Irán en Oriente Medio durante los últimos 10 a 20 años respondieron diciendo: es Sami, va a ser muy negativo hacia Irán una vez más. Normalmente te pido tu análisis. Quiero preguntarte por tus sentimientos. ¿Cómo te sentiste el sábado cuando los israelíes y los estadounidenses bombardearon Irán? A menudo se asume que cuando hablas de política es como ver un estadio con dos equipos enfrentándose y que eres un ultra de uno de los equipos, apoyándoles desesperadamente contra el otro. Y que haga lo que haga tu equipo siempre lo vas a apoyar. Creo que esa es una forma muy equivocada de ver la política y muy propia del sistema de partidos occidental moderno, tal y como lo hemos adoptado. Creo que existe la suposición de que, en el análisis político, a todo el mundo le encanta tener razón. Te voy a contar una historia sobre alguien que conocemos, pero no diré quién es, y nadie podrá averiguar de quién se trata. Este amigo mío me dio un análisis sobre lo que cree que ocurrirá en Turquía en 2028. Con respecto a la sucesión y a cómo Erdogan va a gestionar la protección de su legado, dado que todavía todo el mundo está preocupado por lo que ocurrirá en 2028. ¿Será Bilal Erdogan? ¿Será Seljuk? ¿Será Barat al-Bayrak? ¿Será Hatem Finan? ¿Será Ibrahim Parin? En fin, él propuso una teoría muy interesante, que no voy a expresar en este momento porque no quiero ofender a nadie. Así que no lo hice. No es alguien con suficiente peso o trayectoria como para que yo juzgue. No diría que es un analista en el que uno pueda confiar. Pero era un argumento sólido, aunque no tengo con qué compararlo.
Un día estábamos sentados juntos, fuimos a casa de un analista que suelo tomar muy en serio su opinión. Creo que es un genio de nuestra época. Estábamos sentados en Sarajevo juntos y de vez en cuando me gusta ir a verle en privado para contrastar mis propias ideas con él y también para compartir nuestro análisis juntos. Así averiguamos lo que está pasando. En ese momento yo acababa de llegar de Estambul, así que me pregunto, Sami, ¿qué has oído en Estambul? ¿Cuál es tu opinión? Así podíamos empezar a intercambiar puntos de vista. Y entonces me dio su opinión, que era casi idéntica a la de este amigo mío. Así que este amigo se puso tan contento, aunque las perspectivas eran bastante sombrías, se alegró mucho de haber acertado. Se levantó y dijo, lo he acertado. Ya sabes, como diciendo, lo tengo, lo he acertado. Y entonces le miramos y pensamos, aunque tenga razón, el escenario no es bueno. ¿Por qué ibas a celebrar que la situación empeore? A veces, cuando hablas, entras en ese juego de ¿cuál es mi índice de aciertos? ¿Sí? ¿Lo has visto? Ves a alguien que tuitea y dice, yo predije esto hace un año. Yo predigo, pero si has predicho algo peor y aciertas, ¿por qué lo celebras? ¿No se te parte el corazón por eso? Si eres alguien que dijo, sí, Irán va a ser bombardeado, y cuando lo bombardean dices, chicos, ¿veis? Ya os lo dije, estas son vidas humanas que están siendo arrebatadas. Nadie se alegra de que alguien esté siendo asesinado, de que una persona inocente que tenía toda una vida por delante. Es un tendero en una calle de Teherán que se despierta cada día, va, abre su tienda por la mañana, va y vende lo que sea que venda, cubedá y cosas así. Y luego vuelve a casa y cada día se despierta, la abre, quizá da algo de caridad a la mezquita local o lo que sea. Simplemente no está metido en política. ¿Qué crimen ha cometido para que deba ser asesinado? ¿Por qué iba yo a celebrar lo que les está pasando a los iraníes? Incluso si reconozco los crímenes de Irán en Siria, en Irak y en Yemen, mi esperanza no es que Irán sea destruido. Mi esperanza es que Irán simplemente pare. Mi esperanza no es que Irán, por ejemplo, sea destruido y borrado del mapa. Es, sí, Irán, lo que has hecho. Simplemente deja de hacer lo que estás haciendo en Siria. Deja de hacer lo que estás haciendo en Yemen. Esto es muy diferente a decir, cuando me preguntas cómo me siento, la razón por la que es una pregunta tan ofensiva. Implica que me encantaría ver a Irán destruido o ver a iraníes siendo asesinados. Que de alguna manera estoy bailando y me siento orgulloso cuando esas chicas son bombardeadas en la escuela. No es eso en absoluto. Todo el mundo sabe con lo que sueño yo y con lo que sueñan los demás, que podamos ir desde Marruecos hasta Indonesia, viajando sin visado. Cruzas la frontera porque todos somos una sola umma, todos somos hermanos, todos somos iguales, igual que lo haces en la UE y similares. El objetivo del análisis no es decir quién tiene razón o quién está equivocado, o quién es malvado o quién es bueno. El objetivo del análisis, y este es el sentido de todo análisis político, es dónde puedes identificar las oportunidades y los problemas. ¿Agencia? Donde en un escenario destinado a empeorar, podrías intervenir y mejorarlo. El sentido de ser analista, el sentido de tu podcast, lo sepas o no, es que cuando el mundo dice que los sionistas controlan el mundo, nosotros mostramos que en realidad no es así. De hecho, están perdiendo la opinión pública en Estados Unidos. Les cuesta convencer a Trump. Netanyahu tiene que ir 8 o 9 veces a Washington para hablar con Trump. Netanyahu no es tan fuerte como crees que es. Así que la persona que escucha dice, pero un momento, tú, si no son tan fuertes como creen, ¿qué es lo que marca la diferencia? ¿De verdad tengo agencia? El objetivo del análisis es que la situación no es como piensas que es. Mírala tal y como es en realidad. Observa la confusión en la que Trump no tiene ni idea de qué hacer en Irán. Observa la confusión en la que los israelíes no tienen ni idea de lo que quieren hacer. Solo quieren caos para poder quedarse con más tierras. Observa donde los saudíes no saben si deberían unirse a los estadounidenses o si deberían presionar a los estadounidenses, a riesgo de incurrir en la ira de los israelíes y conseguir que los estadounidenses dejen de bombardear Irán. Mira a Bin Zayed el OCAU, que no sabe qué prefiere, si que Irán sea destruido y apoyar a los israelíes o que bombardeen Abu Dhabi. Y ese oasis de seguridad, esa imagen que se desvanece por completo, sin ánimo de hacer un juego de palabras, desvaneciéndose por completo. Ahora ya nadie se muda al OCAU porque recuerdan esos misiles cayendo. Bin Zayed no sabe qué hacer. Bin Salman no sabe qué hacer. Trump no sabe qué hacer. Netanyahu no sabe qué hacer. El objetivo del análisis político no es decir que bombardeen Irán. Es decir, Irán, ¿sabes que hay un camino de vuelta para ti? Irán, ¿sabes que si dejaras de cometer asesinatos sectarios en Siria y en Líbano, la gente estaría dispuesta a convivir contigo? O el mundo dice que es una división suní-chií o algo por el estilo. No es.
Es una injusticia que se comete contra un grupo de personas, donde como musulmán dices, Allah Munkar, esto es algo que está mal. Cuando Bin Salman lo hace contra un suní como Salman al-Huda, le pides, Bin Salman, suelta al tipo de la cárcel. Cuando Irán lo hace contra sus propios seguidores chiíes, dices, Irán, deja de hacer esto. La justicia es la base del dominio y la opresión su ruina. Es realmente interesante. Terminaré con este punto, así que nadie piensa que es solo una cuestión de motivación religiosa. Estoy viendo este drama chino llamado El tigre que gruñe, el dragón rugiente. Trata sobre la guerra civil del año 200, basada en el libro Romance de los Tres Reinos. Su protagonista es Sima Yi, un genio de la historia china. Genio político, genio general. Pero hay una escena en la que está a punto de conquistar una ciudad, y sabe que si conquista esa ciudad, aunque tenga un alto cargo en el gobierno, a la familia real no le gustará la gloria que recibirá por ello. Lo utilizarán para tomar la ciudad y luego le matarán. Así que, en fin, tiene un debate con su hijo en el que su hijo le dice, papá, quizá no deberíamos tomar la ciudad. Si la tomamos, nos matarán. Retirémonos ahora y digámosle al emperador que no pudimos tomarla. Y le dice a su hijo, escucha, ¿por qué sigues haciéndolo de una manera maquiavélica? Lo correcto es tomar la ciudad y liberar a esta gente. Vamos a tomar la ciudad, vamos a hacerlo, y ya veremos qué pasa después. La cuestión aquí es que tienes tu análisis político, pero también tienes el ¿qué es lo bueno en este mundo? Y creo que el problema cuando sigues haciendo análisis político es que todo se convierte en es un juego, teoría de juegos, una matriz. Es, ya sabes, poder de lobby. La razón por la que el profeta Mohammed fue tan extraordinario en lo que hizo es porque podría haber tomado lo que hoy llamaríamos decisiones pragmáticas, y de hecho tomó algunas de ellas. Pero te ofreció una visión de una esperanza mayor, donde el mundo podría ser tan diferente. Mi visión del mundo no es una en la que Irán no exista. Mi visión del mundo es una en la que vivimos lado a lado, sin la bandera de Fátima Zahra ni de Hussein al-Hussein. Habiendo crecido en Yarmouk o en Siria y masacrando a niños sirios como consecuencia de ello. Simplemente se trata de parar ya. Así que, para ser sincero, me ofende mucho la pregunta. Entiendo por qué lo has hecho. Pero creo que quien planteó la pregunta, o quien te pidió que la plantearas, y voy a devolvérsela, la razón por la que se hizo la pregunta es que en su mundo están apoyando a su equipo. En mi mundo apoyamos a la UMA, aunque quizá sea doloroso afectar ciertas realidades. Recientemente conocí a un espectador que me dijo algo que me dejó paralizado. The Thinking Muslim no solo le informó, sino que cambió fundamentalmente su manera de ver el mundo. Y eso no fue algo puntual. Un líder del convoy global Sumud explicó que uno de nuestros episodios le hizo pasar de ser un espectador pasivo a actuar de manera significativa. Un joven de Sudán compartió que aprendió inglés escuchando el programa y que ahora se siente inspirado para servir a la umma. Las madrasas habían integrado el podcast en su plan de estudios universitario. Desde el primer día, The Thinking Muslim nunca pretendió ser solo otro podcast más. Se construyó sobre una convicción sencilla, que nuestra umma merece unos medios de comunicación arraigados en la fe, la justicia y la seriedad intelectual. Unos medios que fortalezcan el imán mientras afrontan el mundo con honestidad y valentía. Ahora estamos doblando nuestro contenido a varios idiomas. Hemos lanzado nuevas colaboraciones, incluyendo un programa con el imán Tom Fekini y un espacio dirigido a los jóvenes para la próxima generación. Y al llevar The Thinking Muslim de viaje, he visto de primera mano el hambre que hay en nuestra umma, de contenido, con sustancia, profundidad y liderazgo con principios. Lo que viene a continuación es aún más ambicioso. Un programa de historia contado con sentido para el presente. Una serie sobre figuras transformadoras. Una serie política y contenido diseñado especialmente para niños. La visión por sí sola no es suficiente. Para construir estudios, formar presentadores y crear medios profesionales que puedan estar a la altura de los mejores, necesitamos un apoyo sostenido de personas que crean que este trabajo es importante. Únete a nosotros hoy. Hazte miembro en thinkingmuslim.com/membership y ayúdanos a construir lo que nuestra comunidad realmente merece. Así que pasemos al análisis. Ayer, el secretario de Estado Marco Rubio hizo una declaración extraordinaria. Creo que fue una sesión de preguntas y respuestas con un periodista, y el periodista le presionó sobre el porqué. Esto fue una acción preventiva en Irán el sábado.
Y él dijo que fue preventiva desde la perspectiva de que, si Israel hubiera intervenido unilateralmente, la reacción habría recaído sobre Estados Unidos. De todos modos, así que, de alguna manera, se adelantaron a una acción unilateral israelí. Así que Israel obligó a los estadounidenses a entrar en este conflicto. Quiero decir, eso me suena extraordinario. Quiero decir, ¿cómo entiendes entonces esa relación de poder entre los israelíes, Netanyahu, por un lado, y la administración Trump, por el otro? Creo que Rubio dijo la parte tranquila en voz alta. Sé que todo el mundo lo llama extraordinario, pero creo que es extraordinario solo hasta cierto punto. Como ha dicho Rubio, lo que mucha gente siempre creyó, que cuando Netanyahu presionó para una guerra en Irak llegó muy poco después. Cuando Netanyahu hace lobby para una guerra en la región, Estados Unidos tiende a intervenir en favor de los israelíes, y van y bombardean. Y antes lo vendían, como si fuéramos a llevar la democracia. Vamos a traer... Ya sabes, libertades, vamos a ir a liberar al pueblo, creo que esta vez, dijo Rubio. No me molesta el marketing ni la propaganda. Vosotros preguntasteis, os lo diré directamente. Israel dijo que bombardearían igual. Sabíamos que Irán respondería, así que pensamos, ¿qué demonios? Bombardeemos con los israelíes a Irán. Creo que Rubio, que también busca una candidatura presidencial y cree que solo puede lograrlo a través de AIPAC y de los israelíes, creo que se ha sorprendido por la reacción de la base MAGA como resultado de esa declaración. Porque ahora incluso Matt Walsh, que estaba un poco indeciso, ha salido diciendo, espera un momento, ¿nos estás diciendo que no tenemos ningún beneficio material en entrar en guerra con Irán? Solo lo hicimos como resultado de los israelíes. Ahora tienes a Marjorie Taylor Greene saliendo y diciendo que este país ya no es demócrata ni republicano. Este país se trata de América primero frente a Israel primero. Para responder directamente a tu pregunta sobre las dinámicas de poder, creo que las dinámicas de poder quedaron más que claras cuando Biden era presidente, en el sentido de que Biden miraba a una base demócrata que era abrumadoramente pro-Palestina. Biden miró a una base de votantes demócratas que le dejó muy claro que no querían apoyar este genocidio. Biden se fijó en el voto no comprometido en Michigan, que fue un gran golpe para él, donde su jefe de gabinete o uno de sus jefes de campaña salió, según Reuters, la noche del voto no comprometido, y dijo, esto es un gran desastre para nosotros, tenemos que empezar a escuchar en serio. Biden miró esa base, escuchó los gritos y lamentos de su base, se reunió con las familias de los palestinos. Leila Haddad, a quien conocemos muy bien, también fue a ver a Blinken, y Blinken les dijo que esto iba a empeorar mucho antes de mejorar. Sabían lo que quería su base. Sabían cuál era el interés estadounidense, y aún así optaron por el interés israelí, que es ir y cometer genocidio, y ayudar a facilitar el robo de tierras, el corredor humanitario para colaborar con la limpieza étnica, el paro humanitario, ayudar a enviar marines y asistir a los israelíes cuando estaban atascados en la ciudad de Gaza. El punto aquí que quiero decir es que Rubio no nos contó nada nuevo sobre las dinámicas de poder. Siempre supimos cuáles eran esas dinámicas de poder. Lo extraordinario de lo que dijo Rubio no es solo que lo admitiera públicamente, sino observar la reacción estadounidense por primera vez. La reacción estadounidense no es «tenemos que apoyar a los israelíes pase lo que pase», porque los apoyamos como un aliado importante. La reacción es «espera un momento, ¿estamos dejando que soldados estadounidenses, militares estadounidenses mueran por los israelíes? ¿Por qué? ¿Por qué estamos dando todo este dinero a los israelíes? ¿Por qué estamos apoyando a los israelíes en ese sentido?» La dinámica de poder sugiere que Israel tiene esta influencia abrumadora sobre Estados Unidos, hoy en día, lo que le llevó a Irán. Pero quiero señalar un par de cosas que me llevan a sugerir que la influencia israelí se está resquebrajando rápidamente. En primer lugar, notarás que el portavoz de la Casa Blanca respondió al tuit de Matt Walsh, sugiriendo que ha recibido órdenes de Trump para responder a la creciente división en MAGA, en ese Make America Great Again, la base de Trump sobre la creciente oposición a los israelíes, lo que sugiere que Trump está preocupado por esa base. Y ahora ha enviado al portavoz de la Casa Blanca para responder específicamente a Matt Walsh, respondiendo a las figuras que están allí. Trump se reunió con Tucker Carlson, quien fue a verle para decirle, por favor no entres en guerra con los iraníes. Que Trump se reúna con Tucker Carlson después de criticarle en Internet sugiere que Trump está observando a su base y está diciendo que sí, tengo la base pro-Israel, pero también tengo una base que es cada vez más anti-Israel. Podría pagar un precio alto por apoyar a los israelíes aquí. Déjame pensar qué hacer aquí. Tucker, ven y habla conmigo. Y él habla con Tucker. Y, según un informe del New York Times, le dijo, escucha, entiendo lo que estás diciendo. Entiendo que no le dijo, cállate y deja de hablar de mí. Él dice, entiendo lo que estás diciendo. Pero de verdad, no tengo elección.
No en el sentido de que esté, ya sabes, magloban a la Amri, que es una expresión que significa cuando no tienes voz ni voto en nada, pero muestra que Trump está muy atento al debate que se está dando en su base. La entrevista de Netanyahu de ayer, al menos en el momento de esta grabación en Fox News, eso es Trump diciéndole a Netanyahu, escucha, mi base está realmente enfadada. Y Netanyahu, la sugerencia es que parte de su manera de convencer a Trump para embarcarse en el ataque a Irán fue que le vendió la idea de que, primero, sería rápido, sería como un experimento al estilo Maduro. Nos desharemos de Jamenei, haremos un cambio de régimen. Podrás presentarte como un héroe y lo haremos con tan pocas bajas, que todo el mundo dirá que es la mejor operación de la historia y tu gente te celebrará por ello. Netanyahu yendo a Fox News es casi como si Netanyahu estuviera diciendo, tengo que asegurarme de que Trump sienta que le celebran, así que tengo que ir a hablar con su base. Así que Netanyahu va a Fox News. ¿Y qué tuitea Trump? Trump dice, todo el mundo sintonizad la aparición de Netanyahu en Fox News. Es Trump diciéndole a su base, él ve que están enfadados, ve que están preocupados, ve que se están volviendo en su contra. Ve que están realmente enfadados con el tema de Israel y le está diciendo a Netanyahu, escucha, me prometiste que yo saldría beneficiado de esto. Me dijiste que si yo me metía, mi base me celebraría. Ve ahora a Fox News y explícales por qué estamos haciendo esto. Da el argumento porque mis argumentos caen en saco roto. Al ver la entrevista, se ve a Netanyahu intentando negar desesperadamente que controlen o presionen a Trump. Lo digo por la dinámica de poder previa. Israel manda y Biden obedece. Israel dice algo y Obama cede. Israel dice algo, George Bush le dicen, ¿qué tan alto? El punto que quiero decir es que parece que Trump pudo haber cedido ante Israel y seguido su plan respecto a Irán, a instancias de Israel, por la presión de Israel, por el lobby de Israel, por el acoso de Netanyahu, ya sabes, 8 o 9 visitas a Washington. Pero aún no estoy seguro de si Donald Trump está completamente alineado con los israelíes de la misma manera que lo estuvieron los presidentes anteriores, principalmente porque la guerra narrativa que se está librando en MAGA y el esfuerzo que están haciendo los israelíes, intentando desesperadamente convencer a MAGA de que a Estados Unidos le interesa esto, sugiere que los propios israelíes reconocen que quizá han ido demasiado lejos. Y terminé lo que dijo Tucker Carlson, que fue muy interesante, aunque todavía me parece bastante extraordinario que la gente empiece a citarle tan a menudo hoy en día, dado su historial de hace un tiempo. Pero en cualquier caso, es como cuando decías antes, ¿qué opinas sobre Irán? Cuando alguien cambia de opinión, yo lo celebro. Tucker Carlson dijo, dirigiéndose a la población estadounidense después de reunirse con Trump, que si vamos a esta guerra con Irán, será porque los israelíes nos lo han exigido, no porque tengamos un interés en ello. Y dijo que la razón por la que los israelíes lo están impulsando es que creen que esta es la última oportunidad que tienen de involucrar a Estados Unidos en una guerra de su elección, porque el cambio en la opinión pública ha sido tan significativo, con las encuestas de Gallup mostrando ahora eso. Por primera vez en la historia, la mayoría de los estadounidenses simpatizan más con los palestinos que con los israelíes. Israel cree eso. El Congreso que viene después de las elecciones de mitad de mandato, donde AIPAC ahora es un paria, el Congreso que llegará en las próximas elecciones y los futuros congresos en elecciones venideras, cuando esa opinión pública se manifieste electoralmente, puede que Israel ya no tenga nunca más el impacto o la influencia que tiene hoy. Donald Trump, infame o famosamente, dijo que Israel solía controlar el Congreso. No creo que controlen el Congreso ya. Lo que indica que incluso él es consciente de ese cambio en particular. Cuando me preguntas cuál es el poder, ¿qué nos dice eso sobre la dinámica de poder respecto a Israel de Estados Unidos? Hoy en día, hubo un tiempo en que me habría dicho que Israel tenía casi una influencia total sobre Washington. Hamid bin Jassim, el ex primer ministro de Qatar, en 2018, le dijo a France 24, está en YouTube, cualquiera puede encontrarlo. Si alguien lo está buscando, es Hamid bin Jassim, France 24. Es sobre noviembre de 2020, noviembre de 2018. A Hamid bin Jassim le preguntan, ¿por qué todo el mundo quiere normalizar relaciones con los israelíes? Y Hamid bin Jassim responde, cuando ves a alguien acercándose a los israelíes, no es porque les gusten los israelíes. Es porque creen que Israel es la llave para acceder al Congreso y a la Casa Blanca. Así era la situación en 2018. La dinámica de poder actual, a pesar de que Estados Unidos e Israel están bombardeando Irán, en mi opinión, es que la influencia de Israel se está resquebrajando. Tanto es así que Donald Trump puede que haya seguido su juego, esta vez en Irán. Pero la campaña de relaciones públicas que se está llevando a cabo sugiere que, si Netanyahu no logra convencer a Trump de que su base le aplaudirá por ello, Trump es perfectamente capaz de dar la vuelta y decir, no, basta.
Y creo que la manera en que Trump sigue cambiando de queremos un cambio de régimen a teníamos candidatos para reemplazarle, pero los matamos por accidente. Estamos dispuestos a trabajar con el régimen, solo que bajo otro nombre. Creo que el hecho de que Trump no tenga ni idea, que no haya coherencia en sus declaraciones, lo indica. Trump les ha dicho a los israelíes, haced que esto funcione para mí. Pero si no lo hacéis porque esta es vuestra guerra, esto podría ser, y estamos esperando a ver cuáles son las consecuencias de eso. Este Ramadán, en el sagrado patio de la mezquita de Al-Aqsa, miles de fieles se reúnen cada tarde, esperando la llamada a la oración, esperando romper el ayuno juntos. Para muchos, este momento es más que una comida. Es un recordatorio de la unidad, la fe y la resiliencia de la gente maravillosa que se sienta en los terrenos de este lugar tan querido. Puedes formar parte de este encuentro patrocinando una cálida comida de iftar para familias en la mezquita de Al-Aqsa. Maximiza tus recompensas este Ramadán alimentando a quienes ayunan. Convierte tu compasión en esperanza. Visita btml.us/thinkingmuslim para saber más y colaborar. Así que, ¿cuáles son entonces los objetivos de guerra de Israel? ¿Qué es lo que Israel quiere lograr idealmente con esto? Hemos escuchado eso, y lo has expresado muy bien, que Trump se ha desviado de los objetivos respecto a los datos. Hoy ha mencionado diferentes objetivos. Pete Hegseth casi lo convirtió en una guerra ideológica, como una guerra contra el Islam, cuando dio su rueda de prensa ayer. Marco Rubio expuso objetivos muy limitados, como JB Vance. Objetivos muy limitados. Creo que solo se centró en los misiles balísticos y la capacidad naval. Así que hay una amplia gama de objetivos que se están debatiendo en Washington. Así que hay una incoherencia en el pensamiento estratégico de los líderes de Washington. Pero, por supuesto, esta guerra comenzó por Netanyahu. ¿Qué espera entonces lograr Netanyahu con este conflicto? Piensa en Netanyahu. Hay 3 razones por las que fue a la guerra con Irán. Creo que lo primero es eso. Tel Aviv, sin proponérselo, en mi opinión, ha visto cómo la influencia de Irán en la región ha disminuido significativamente en tan poco tiempo. En 2014, los iraníes se jactaban abiertamente de controlar 4 capitales árabes: Beirut, Bagdad, Damasco y Saná. Y hicieron esta declaración después de que los hutíes tomaran Saná, después de que los hutíes derrocaran un diálogo nacional de todos los partidos yemeníes. Los hutíes, para quienes no sepan mucho sobre ellos, son de la creencia de que nadie, cualquiera que no sea de la familia del profeta, tiene permitido gobernar. Y si alguien gobierna que no sea de esa familia, es obligatorio hacerle la guerra. Así que, esta guerra en Yemen es la 7ª guerra en Yemen, ya que los hutíes intentan restaurar el imamato que cayó en 1962. Netanyahu cree que, dado que Hezbollah ha sido ahora significativamente debilitado, Hassan al-Salah está muerto, y Hezbollah ya no tiene tanta influencia. El Líbano, los saudíes ahora están resurgiendo, los estadounidenses también, y el gobierno se está formando de nuevo en Líbano. Dado lo que ocurrió en Siria, donde Ahmad al-Shara puede que no sea el candidato ideal para Israel, pero sin duda, Ahmad al-Shara representa una derrota de Irán en Siria, aunque los israelíes no tienen claro ahora quién es peor, si los iraníes o Ahmad al-Shara. Dicho esto, Nouri al-Maliki, quien en Irak, que ha sido nominado para primer ministro de Irak, supone un regreso de un representante iraní. Y ahora los estadounidenses están interviniendo, y Nouri al-Maliki no está claro si llegará a ser primer ministro porque los estadounidenses están presionando mucho. Hubo un tiempo en que los estadounidenses solían negociar con los iraníes, y en muchos casos los estadounidenses no tenían más remedio que aceptar al candidato iraní, para mantener algún tipo de relación funcional y estabilidad en Irak. Ahora los estadounidenses pueden volver a presionar a los iraníes, y Nouri al-Maliki está haciendo todo lo posible por encontrar algún tipo de acuerdo entre ellos. Dado que los hutíes en Saná están luchando por conquistar más territorio para consolidarse, los israelíes afirman que esta es una oportunidad de oro para ir realmente contra Irán y cortar la cabeza de la serpiente, en sus palabras, no en las mías, y lanzarse a un cambio de régimen. Así que la primera razón es que realmente creen que esta es una oportunidad de oro, dado que Irán está completamente a la defensiva. Vamos a entrar, vamos a cambiar el régimen, vamos a desmantelar sus misiles balísticos que no dejan de ser lanzados contra Tel Aviv y otros lugares. Irán es el único que nos causa problemas serios mediante sus proxies. Sus misiles siguen lanzándose contra Israel por sus propios motivos. En todo caso, señor presidente, esta oportunidad es irrepetible. Vamos a hacerlo. Esa es la primera razón.
La segunda razón es que los israelíes están profundamente preocupados. Que, a diferencia de Biden, que a Biden se le puede pedir algo y él lo haría porque es sionista, independientemente de lo que digan los estadounidenses. Donald Trump es impredecible. No tengo permiso para contar esta historia públicamente por parte de la persona, pero estaba con un judío antisionista prominente que habla bastante a menudo. Hay bastantes, así que nadie sabrá de quién se trata. Así que estábamos sentados en una sala en Nueva Jersey y alguien le preguntó, ¿qué opinas de los que dicen que, ya sabes, Trump es mejor que Harris? No es una afirmación que necesariamente haya hecho, pero en cualquier caso sentí que la pregunta iba con segundas hacia mí, más o menos. Aunque no sé de dónde saca la gente la idea de que yo dije votar a Trump. Pero bueno, él dice, La opinión de este profesor era que con presidentes anteriores, cuando Israel quería algo, los presidentes de Estados Unidos actuaban dentro de lo que Israel les permitía hacer a través de AIPAC y similares. El propio Obama, en sus memorias, escribe sobre los problemas que tuvieron con AIPAC. Dijo, pero el problema con Donald Trump, estas son sus palabras, no las mías, es que Trump es tan narcisista y egocéntrico que por primera vez, es cierto, no sabemos lo que va a hacer Trump, pero por primera vez tampoco lo saben los sionistas. Cuando Trump llegó al poder e impuso un alto el fuego, pilló por sorpresa a los sionistas. Ellos estaban como, ¿pero qué demonios estás haciendo? Le dimos $230 millones a través de Adelson para ayudarte a salir elegido. ¿Por qué imponer un alto el fuego? Trump lo hizo solo por querer un premio Nobel de la paz. Solo por eso lo impuso. Cuando lanzó ese plan de paz de 21 puntos que resultó ser un desastre, los palestinos entendieron que Trump ni leyó sus detalles. Lo que él quería era el titular, que nosotros damos la paz. Cuando aceptó como sionista, dijo, ¿pero qué demonios estás haciendo? ¿Por qué no se estás restringiendo a la hora de cometer el genocidio solo por tu propio beneficio personal? El punto que quiero señalar aquí es que con Donald Trump, los israelíes están profundamente preocupados porque él habla en grande, pero prefiere la negociación, y que en realidad podría ser un presidente antibédico, que se retiró de Siria, se retiró de Afganistán. Mencionaste al ministro de Asuntos Exteriores de Omán. Si lo que dice es cierto, y yo creo que lo es, que los iraníes estaban negociando con los estadounidenses y habían llegado a un punto en el que los iraníes le decían a Donald Trump que Trump estaba dispuesto a aceptar un enriquecimiento del 0%. Cuando Witkoff, la semana anterior, concede una entrevista a CNN y le preguntan, ¿cuál es el plan de Trump con Irán? Y él responde, nos sorprende que hayamos construido todo esto, que hayamos acumulado todas estas fuerzas alrededor de Irán, y aún así no nos conceden nada, dando a entender que la intención de Trump al reunir las fuerzas no era invadir Irán, era para mostrar una especie de fuerza. A los israelíes les preocupa profundamente que Trump realmente pueda llegar a un acuerdo con los iraníes de la misma manera que está llegando a un acuerdo con los palestinos. Algunos podrían decir, ¿qué demonios quiere decir con acuerdo con los palestinos? Sé que la Junta de Paz de Gaza es un desastre, es una institución horrible. Pero yo diría que la Junta de Paz de Gaza, los sionistas tampoco están contentos con ella porque incluye a Qatar, incluye a Turquía, incluye estados que Israel dijo que eran una línea roja en las negociaciones con Trump. Y además, Israel quiere volver a bombardear y atacar Gaza. No quieren una entidad que sugiera que no podrán entrar y anexionar Gaza. En otras palabras, la Junta de Paz de Gaza puede que no sea algo con lo que los palestinos estén contentos, pero tampoco es algo que agrade a los sionistas. Esa imprevisibilidad de Trump preocupa profundamente a los israelíes. La razón por la que los israelíes atacaron preventivamente a Irán es porque estaban aterrados de que Irán y Trump pudieran realmente llegar a un acuerdo. Si llegaban a un acuerdo, eso significaba que la excusa de la guerra que los israelíes siguen usando porque están haciendo una gran invasión en Líbano, porque necesitamos luchar contra Islam, porque están bombardeando Siria. Necesitamos luchar contra Irán o Ahmad al-Sharaf. Una vez que quitas esa excusa, ¿qué pretexto le queda a Israel para lograr el gran Israel? El embajador israelí, Mike, el embajador estadounidense, el embajador, Mike Huckabee, le dijo a Tucker Carlson que tienen todo el derecho, que pueden ir donde quieran, tan lejos como quieran, para establecer el gran Israel. Necesitan el pretexto de la guerra. La segunda razón por la que están bombardeando Irán es que Trump está demasiado cerca de llegar a un acuerdo con ellos. Así que van y le dicen a Donald Trump, y este es el punto cuando hablas de los objetivos israelíes. No creo que le dijeran a Trump, hagamos una campaña para invadir Irán. Creo que la forma en que se lo plantearon a Trump fue, señor, Trump, lo que hizo usted en Venezuela, wow. De verdad, eso fue increíble. Eso fue extraordinario. Señor, Trump, creo que usted puede hacerlo en Creo que Trump les dijo, no veo cómo. Netanyahu fue a explicárselo,
pero no convenció a Tucker Carlson. Luego volvió a Washington para decirle que podía hacerlo. En plan, puedes hacer como Maduro. Y Trump dijo, todavía no estoy convencido. Netanyahu no ha presentado esto como una invasión a largo plazo. Lo ha planteado como hacer algo al estilo Maduro, atrapar a Jamenei. Así que atraparon a Jamenei en 1 o 2 días. Solo han bombardeado Teherán. Netanyahu cree que mientras podamos evitar un acuerdo que obligue a un alto el fuego o a la paz en la región, mientras mantengamos viva cualquier guerra, incluso con los iraníes, podemos expandir nuestras fronteras. Esa es su segunda razón. Y la tercera razón, creo que ese es el objetivo de los israelíes. Pase lo que pase con la opinión pública en Estados Unidos, quizá el problema es que los estadounidenses están enfadados con las guerras que no producen nada. Así que vamos a darles guerras que produzcan algo. Vamos a esforzarnos mucho en decirles, vale, Jamenei, él era vuestro enemigo. Lo matamos muy rápido. Vamos a darles objetivos tangibles. Os preocupa que se vuelvan en vuestra contra, pero podemos hacer que no se vuelvan contra los israelíes. Os daremos una guerra en la que realmente consigáis algo. Así que creo que los objetivos israelíes, y tu pregunta se limitaba solo a los objetivos israelíes. Creo que los objetivos israelíes tienen más que ver con una crisis existencial. La crisis existencial de vamos a atacar a Irán mientras está débil. Intentemos dar una victoria a nuestros aliados en Estados Unidos, para que puedan hacer frente a la opinión pública. Y tratemos de redibujar la región por si más adelante no podemos hacerlo si tenemos un gobierno estadounidense desfavorable. Gobierno. Así que... Entonces, ¿cómo valoras las tácticas iraníes hasta ahora? Porque parece que podemos cuestionar la moralidad de ello, pero parece que ha sido bastante efectivo. Han sembrado el caos en todo el mundo árabe. Han estado atacando principalmente objetivos militares, pero también se ha golpeado alguna infraestructura civil. Aeropuertos y hoteles en Emiratos Árabes Unidos, en Qatar y en este tipo de lugares. Han estado interrumpiendo el suministro energético, la infraestructura energética, el suministro de petróleo. El petróleo, la planta de GNL de Qatar, se desconectó ayer. Ha creado un aumento de más del 50% en las exportaciones de GNL en todo el mundo. Vimos que potencialmente Aramco fue atacada, aunque hay cierto debate sobre eso. Podemos hablar de eso más tarde. Qatar y los Emiratos Árabes Unidos ya están presionando a Washington para que haya un conflicto muy limitado, una guerra corta. ¿Cree usted que los iraníes están aplicando una estrategia eficaz para intentar disuadir un conflicto largo y un potencial cambio de régimen en Irán? A mí... Creo que hay una razón por la cual los estadounidenses nunca han ido a la guerra contra los iraníes. En una guerra abierta y total. Creo que la razón es que Irán, a pesar de su debilidad militar en comparación con los estadounidenses, y, por el contrario, a pesar de la falta de sofisticación de sus armas en comparación con los F-16, y, ya sabes, bombarderos furtivos y similares, creo que los iraníes y los estadounidenses entienden muy bien que una guerra entre ellos perjudica a ambos. Así que has visto cómo ahora los precios del petróleo se han disparado. Has visto ahora que el tráfico marítimo que pasa por el estrecho de Hormuz, está ahora bloqueado. Eso supone 20 y tantos % del transporte marítimo mundial de petroleros y similares. De repente, no pueden salir ni entrar al estrecho de Hormuz. Creo que siempre hubo un entendimiento de que Irán, incluso si sale mal parado, es capaz de asestar algunos golpes a los estadounidenses. Así que los estadounidenses nunca entraron en una guerra total con los estadounidenses. Creo que la estrategia iraní, los iraníes son conscientes de que los israelíes están desesperados por una guerra. Así que su preocupación es que antes solía haber acuerdos sobre cómo se producían estas escaladas. Por ejemplo, con el asesinato de Qasem Soleimani. Qasem Soleimani humilló públicamente a Trump en Bagdad cuando sus milicias y sus partidarios asaltaron la embajada estadounidense, la embajada a plena luz del día en Bagdad. Trump dijo, esto es demasiado. Me has avergonzado en público. Necesito tomarme una revancha. Y Qasem Soleimani fue asesinado poco después. Y los iraníes dijeron, vale, tuche, pero nosotros también necesitamos algo. Lanzaron unos cohetes contra una base militar vacía y luego desescalaron. Históricamente siempre ha habido un acuerdo entre los iraníes y los estadounidenses sobre cómo se producen estas escaladas, para asegurarse de que no estalle una guerra total que les perjudique a ambos. Esta vez, a los iraníes les preocupa que los israelíes estén en tal estado de histeria por su crisis existencial que Trump pueda verse empujado a una guerra abierta. Los israelíes esperan atrapar a Trump en una guerra. Así que los iraníes quieren escalar lo más rápido posible para que Trump se dé cuenta de lo que le va a costar una guerra abierta. Aunque mates a Jamenei, aunque elimines al liderazgo en una hora, podemos causarte mucho dolor. Y creo que eso se está haciendo a través del petróleo y también de otras maneras.
Irán es consciente de cómo funciona el lobby en Estados Unidos. Recordarás que cuando Trump visitó la región, consiguió una promesa de 1 billón de Arabia Saudí, 1.200 millones de Emiratos Árabes Unidos y 1.400 millones de los cataríes. Irán está atacando a los estados del Golfo con la esperanza de que estos estados del Golfo gasten su dinero en hacer lobby a Trump para detener la guerra. No porque quieran hacerle un favor a Irán, sino porque, mirad chicos, yo quemaré esta región si soy yo el que va a salir quemado. Es decir, o nos mantenemos unidos o morimos todos juntos. Podemos competir, pero tenemos que respetar las reglas de nuestra competencia. Creo que los iraníes están atacando Doha, en particular para decirles a los cataríes, escuchad, sé que tenéis dinero, id y dadlo a Donald Trump. Haz todo el lobby que necesites y dile a Trump que deje de atacarme. Luego bombardea a los Emiratos Árabes Unidos y dice, vosotros sois los que os habéis normalizado con los israelíes. Está atacando a Abu Dhabi y Dubái. Especialmente duro para decirles, mirad, pensabais que yendo con ellos os protegerían. Nos vamos a asegurar de que no estéis protegidos. Os vamos a dejar en ridículo. Os vamos a humillar. Bin Zayed, si quieres una salida a esto, haz que Trump deje de atacarnos en su lugar. Y creo que ahora mismo los Emiratos Árabes Unidos están debatiendo, según informa Bloomberg. Ya están haciendo lobby con Trump, diciéndole, por favor, señor presidente, deje de atacar a los iraníes. Porque ahora está atacando el Hotel Fairmont y están atacando el Burj Al Arab y están atacando todo esto. Y ahora tenemos a expatriados que vinieron a mudarse a Dubái pensando que era un entorno seguro y de libertad. Ahora nos están dejando y se están yendo en masa y toda nuestra economía depende de los expatriados. Está atacando a Bahrein para decirles a los bareiníes, vosotros que normalizasteis relaciones con los israelíes también tenéis dinero. Id y utilizad vuestra influencia. Id y haced lobby con Trump. Decidle que pare a los iraníes de atacar tantos objetivos hasta ahora. Están intentando decir que la realidad que teméis la vamos a convertir en realidad. Y la única manera de detenerlo es que vosotros vayáis a Trump y le digáis, por favor, deja de atacar a los iraníes, lo cual es una táctica que podría funcionar. Sin embargo, podría ocurrir lo contrario, es decir, que un país como Arabia Saudí, que durante su enfrentamiento con los Emiratos Árabes Unidos pudo haber cometido un error táctico. Los estadounidenses, si el conflicto se hubiera limitado a Sudán y Yemen. Al principio, los estadounidenses habrían visto el conflicto entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos y habrían dicho que son dos aliados pro-Israel que tienen diferencias estratégicas. A proteger a Israel necesitamos reconciliarlos. Puede que los Emiratos Árabes Unidos se hayan pasado de la raya. Vamos a conseguir que los Emiratos se calmen en Sudán y se calmen en Yemen, y que cedan ante los saudíes para mantener el proceso de normalización saudí en buen camino. El error táctico, en mi opinión, fue que algunos analistas saudíes se centraron especialmente en Israel. ¡Hombre muerto! Los estadounidenses pasaron de decir, estos son dos aliados pro-Israel que están enfrentados entre sí. Tenemos que reconciliarlos a Arabia Saudí. Espera un momento. ¿Estás diciendo que vas a revertir la normalización con Israel? ¿Estás diciendo que el espacio aéreo abierto que has abierto para los israelíes y que el proceso de normalización lo vas a dejar aparcado? Lindsey Graham fue a ver a Bin Salman específicamente para decirle, escucha, necesito saber, ¿esto es un conflicto estratégico entre tú y Bin Zayed por Yemen y Sudán? ¿O estás abriendo la puerta a revertir la normalización con los israelíes? ¿Y vas a convertir esto en una alianza Turquía-Pakistán? ¿Una alianza saudí contra los israelíes? Porque quizá pueda ayudarte si sigues siendo pro-Israel, pero simplemente tienes un desacuerdo con Zayed. Pero si es como lo que dicen esos otros en Middle East Eye, Amef Al-Tawadri y compañía, entonces déjame decirte. Sí, Bin Salman, le daremos todo a Bin Zayed y nos aseguraremos de que te destruya. Así que ahora Bin Salman está en una posición en la que se pregunta, ¿qué hago aquí? Yo estaba haciendo lobby en contra de un ataque a los iraníes. Pero ahora estoy atrapado porque Rubio me está preguntando, el congresista me está preguntando y Lindsey Graham también. ¿Me he vuelto en contra de los israelíes? Me estaban preguntando qué quiero en Sudán y Yemen. Ahora me preguntan si me he vuelto en contra de los israelíes. Ahora he perdido el impulso. Y no solo eso, Turquía no quiere unirse a mí porque Turquía teme que si yo, Bin Salman, no soy capaz de derrotar a Bin Zayed se vengará de la economía turca y la hará caer a través de su lobby en Washington mediante Israel. Turquía está diciendo, escucha, apoyaré a Arabia Saudí, pero enviaré a Hakan Fidan a los Emiratos Árabes Unidos para decirles, oye, yo no estoy metido del todo en esto, podemos encontrar algún tipo de acuerdo en ese sentido. Los cataríes están diciendo, envía. Bin Salman, queremos que gane, pero ¿puede ganar? ¿Y tiene la capacidad? Puede que tenga los recursos, pero ¿tiene la inteligencia y la astucia política para ganar? Bin Zayed no es un tipo fácil de vencer.
Así que, bin Salman, si el impulso está de tu lado, estamos contigo. Pero queremos mantener buenas relaciones con bin Zayed. El emir Tamim va a Abu Dhabi y se reúne con bin Zayed para decirle, escucha, no estamos metidos del todo en esto. Los saudíes están diciendo, no puedo convencer a los turcos y a los cataríes de que se unan a mí. Estoy intentando convencer al mundo musulmán que se burló de mí por mis conciertos y fiestas Raid. Liberando a mashaykhs de la cárcel, ha estado soltando mucho lastre para intentar recuperar ese voto musulmán, ese apoyo musulmán. Mira Egipto. Egipto se entusiasmó al principio. Egipto dijo, esto es genial. Bin Salman va a golpear a bin Zayed y yo voy a conseguir algo de liberación económica después de haber sido intimidado por bin Zayed durante años en Sudán. Egipto va a ver a Haftar en Libia. Le dice a Haftar que cierre el aeropuerto, que deje de apoyar a los proxies de Emiratos Árabes Unidos. Pero Haftar se vuelve hacia Sisi y le dice, pero Sisi, ¿de verdad crees que bin Salman puede vencer a bin Zayed? Y Sisi dice, bueno, y él responde, vale, cerraré el aeropuerto durante un mes. Y vamos a ir monitorizando la situación según avance. Una teoría que circula sobre los saudíes es que querían castigar a Haftar por dudar, acercándose a Saif al-Islam al-Gaddafi, y se sugiere que Saif al-Islam al-Gaddafi es misteriosamente asesinado para evitar que los saudíes realmente... Así que Sisi pasa de decir abiertamente que hay un estado del Golfo que está causando problemas, a ir a visitar a bin Zayed y decirle a bin Zayed, ya Habib al-Ghali, ya Amal Zak. ¿Podemos entonces el príncipe heredero saudí ahora cuando Irán está atacando a Arabia Saudí? Él estaba presionando en contra de un ataque de Irán, pero ahora tiene que demostrar su lealtad a Israel para encontrar alguna manera de hacer frente a los EAU. Así que estos informes que sugieren que, de alguna manera, él dijo que hizo lobby a favor del ataque, podría muy bien haber sido así. En este contexto en el que dice, ¿qué tengo que hacer, sabes, para recuperarte? Estos son los informes del Washington Post. Aunque ya no tienen equipo en Oriente Medio, pero bueno. ¿Verdad? Dijeron que los saudíes estaban presionando, En la semana anterior al sábado, estaban presionando a los israelíes para que atacaran Irán. Pero los saudíes, al menos algunos analistas saudíes, han dicho que esto es una tontería y que no ocurrió. Dudo que instigaran el ataque. Se dijo en la mesa cuando los saudíes dijeron, apoyo a Israel, pero ayudadme contra los Emiratos. Y el israelí aceptó. Hay que atacar a Irán. Los saudíes nos apoyan y ven a Irán como una amenaza. Puede que se hiciera una declaración así. Eso implica que fue una especie de presión, pero no creo que Arabia Saudí presionara realmente para un ataque genuino contra los iraníes. La razón por la que menciono todo esto es por la respuesta saudí a Irán. Irán está bombardeando estas capitales con la idea de que presionarán a Washington para que deje de atacar a Irán y controle a los israelíes. Pero existe un escenario plausible en el que bin Salman, que llamó a bin Zayed para intentar alcanzar algún tipo de tregua, realmente necesita a Estados Unidos. Apoyo contra los Emiratos Árabes Unidos, contra bin Zayed, que posiblemente sea la mayor amenaza en este momento para Arabia Saudí. Así que si los israelíes convencen a Trump para intervenir en un par de semanas y Trump les dice a los saudíes, quiero que os impliquéis. No estoy diciendo que los saudíes vayan a unirse. Lo que digo es que no sería un no inmediato por parte del príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, debido a la situación en la que se encuentra, ya que pensaba que todos se unirían a él contra los Emiratos Árabes Unidos, pero parece que Erdogan está aterrorizado de bin Zayed. Los demás grupos están aterrorizados de bin Zayed por la influencia y el poder de lobby que tiene bin Zayed en Washington, en un momento en el que Turquía necesita tener muy buenas relaciones con Washington. Para apuntalar lo que está ocurriendo en Siria frente a los israelíes, necesita muy buenas relaciones con Washington para reforzar sus defensas contra el movimiento separatista kurdo, y todo este otro punto. La cuestión es que Irán está demostrando claramente que hay mucho en juego en esta guerra. Se sugiere que Trump ya está buscando una negociación para un alto el fuego. Steve Bannon publicó un tuit en el que decía, ya tenemos a Jamenei, ¿qué más necesita Trump? El ministro de Asuntos Exteriores de Omán ya ha indicado que los iraníes podrían estar dispuestos a sentarse con Donald Trump. Creo que el único obstáculo para las conversaciones en este momento entre Irán y Trump es que Trump ya tiene su trofeo, que es Jamenei. Los iraníes necesitan uno, y creo que los iraníes siguen buscando uno. Y creo que los israelíes esperan que Trump no le dé uno a Irán, así que continúan con este conflicto. Pienso que Trump podría querer una vía de salida. Los iraníes necesitan un revendedor antes de poder tener esta vía de salida. ¿Quién? ¿Qué tipo de cuero cabelludo es? Piensa que
Lo ideal sería que los iraníes atacaran a un enemigo estadounidense, base. Los Estados Unidos no les permitiría matar a estadounidenses, soldados, porque eso obligaría a la opinión pública estadounidense, en su opinión, a involucrar a Trump directamente y durante mucho más tiempo. No quieren arrastrar a Estados Unidos a una guerra real, así que no quieren matar a soldados estadounidenses, militares, pero necesitan algo que haga que, ya sabes, Jalal, el musulmán pensante, y otros en Twitter digan, sí, Irán realmente ha hecho daño a los estadounidenses. ¿Cómo será eso? No lo tengo claro en este momento. Y creo que, más que nada, los iraníes están apostando por eso. En ausencia de una victoria clara, si podemos aguantar 2 semanas, los iraníes creen que pueden resistir 60 días de campaña de bombardeos por parte de los estadounidenses. Si podemos aguantar 30 días hasta que la gente empiece a decir que es imposible que Estados Unidos continúe esta guerra. Y mira lo fuertes que somos, hemos conseguido sobrevivir. Creo que es una cuestión de tiempo. Hace falta otras 2 semanas antes de que los iraníes digan, mirad, seguimos en pie después de 2 semanas. Y creo que eso es lo que están buscando. Los israelíes esperan que, dentro de esas 2 semanas, algunos soldados estadounidenses sean abatidos por los iraníes. Hubo 3 aviones que fueron derribados por la defensa antiaérea kuwaití. Los israelíes intentaron atribuirlo a Irán, igual que se sugiere que Irán podría haber estado detrás de lo de Aramco. Los Saudíes e iraníes minimizan lo de Aramco, pero creo que los iraníes no han ganado claramente, aunque así lo crean. Si aguantamos 2 o 3 semanas de campaña de bombardeos y el mundo dice que esto parece imposible, esa será nuestra forma de recular. Así que, volviendo a esa pregunta sobre las tácticas de Irán, por lo que entiendo, por lo que has sugerido, Irán, al menos tácticamente, está teniendo éxito. ¿Sabes? Ha conseguido encontrar aquí un conflicto de desgaste, en el que no será derrotado en un futuro próximo. Está utilizando su armamento, lo está dosificando y empleándolo contra objetivos civiles y militares de tal manera que causa el máximo daño posible. Pero además, está generando una oleada de opinión dentro de los gobiernos árabes de que esto hay que solucionarlo muy pronto. Y necesitamos poner fin a este conflicto. Y por supuesto, están afectando a los precios internacionales de la energía. Entonces, ¿estamos diciendo que, al menos tácticamente, los iraníes se sienten cómodos en este momento? Ahí No pienses necesariamente que estén cómodos. Pienso que hay demasiadas incertidumbres que ocurren. Creo que si los soldados mueren y demuestran que fueron iraníes quienes los mataron, ¿cómo reaccionará Trump? ¿Reacciona Trump diciendo que está bien, Marjorie Taylor Greene tiene razón? Este precio va a ser demasiado alto y necesito retirarme. O sale Hegseth y dice, como se ha sugerido, que esto es una guerra santa y que los estadounidenses deberían morir. Como dijo Trump, habrá bajas en esto, y Trump decide que, ahora que han matado a soldados estadounidenses, ahora tengo que lanzarme realmente una guerra. Y avivan ese tipo de furia estadounidense, ya sabes, con películas como Misión Imposible y similares, y bueno, salvar al soldado Ryan, y entonces entran en Irán. Hay demasiadas incertidumbres para que Irán se sienta cómodo. Creo que la ferocidad de Irán atacando incluso a quienes le son afines, en cuanto a los mediadores, como atacar Doghamport en Omán o atacar especialmente Doha, creo que sugiere que los iraníes realmente sienten que esto podría ser bastante desesperado. No creo que los iraníes sientan que sus tácticas sean ingeniosas o que sean las correctas. Creo que los iraníes están intentando decir, juguemos al póker y apostémoslo todo. Veamos hasta dónde estáis dispuestos a llegar antes de que alguien parpadee primero. Y por eso creo que los omaníes están realmente frustrados. Creo que cuando el ministro de Asuntos Exteriores de Omán sale públicamente a hablar sobre el acuerdo o las negociaciones, los omaníes no hacen eso. Y normalmente no lo hacen. Eso indica que los omaníes estaban profundamente preocupados de que los estadounidenses y los iraníes pudieran haber estado sentados hablando y acercándose a un acuerdo. Pero hay una tercera parte que no quiere el acuerdo. Sigamos empujando a Trump hacia un conflicto. Hay una cuenta de Twitter que pertenece a alguien que forma parte de la logística de las negociaciones en Omán entre los iraníes y los estadounidenses. Y él decía que las negociaciones iban y venían y que estaban mejorando rápidamente y que ambas partes empezaban a ponerse de acuerdo en ciertos términos. Él dice, lo curioso era que encendía la tele y Trump decía que no había avances. Es demasiado lento, dice, pero nosotros lo estamos observando y va rápido. Los omaníes estaban profundamente preocupados de que Trump supiera el avance de esas negociaciones, pero hay una presión externa que viene de los israelíes. Eso significaba que él insistía en esa guerra. En cuanto a los iraníes, yo tendría cuidado de decir que sus tácticas, ya sabes, que sus tácticas son inteligentes o astutas o lo que sea. Los propios iraníes
dado el daño que ya se ha hecho a Teherán con Jamenei. Creo que los iraníes creen que están en una situación de todo o nada, así como los israelíes están en una situación de todo o nada. El único poder que no está en esa situación son los estadounidenses, que han estado alargando la situación por parte de los israelíes, y el único árbitro que puede detener esta guerra son los estadounidenses. Irán busca presionar a Estados Unidos bombardeando el Golfo. Israel lo hace vía AIPAC. Trump está en medio, mientras ambos le presionan, y nadie sabe qué busca realmente. Así que, para centrarnos de nuevo en las tácticas de Irán, porque por supuesto están atacando Doha, están atacando Omán, están atacando países que históricamente, al menos, han operado a su favor, lugares de mediación. Existe el peligro de que, quizá a corto plazo, los iraníes estén adoptando una estrategia de disparar a todo lo que se mueve, intentando causar el máximo daño posible. Y, como has dicho, quieren poner a prueba la capacidad de resistencia de los israelíes y los estadounidenses, y ver si pueden soportar un conflicto prolongado. Pero, al mismo tiempo, ¿no están perdiendo el apoyo de la opinión pública árabe, especialmente en aquellos países que históricamente han sido un poco más comprensivos con ellos? No estoy seguro de que a Irán le importe demasiado la opinión pública árabe. Creo que, si observas sus políticas en Siria, Yemen y Líbano a lo largo de los años, queda bastante claro que a Teherán realmente no le ha importado en absoluto lo que los árabes pensaran de los iraníes. Creo que cuando ves las declaraciones que Irán ha hecho a lo largo de los años, como la que mencionamos antes sobre controlamos 4 capitales árabes, ya sabes, Bagdad, Damasco, Beirut y Saná. Creo que los iraníes nunca prestaron demasiada atención a lo que realmente pensaban los árabes. Creo que había una sensación por parte de los iraníes, incluso en la manera en que emprendieron cambios demográficos en Siria, donde entraban en pueblos suníes, subían a los habitantes a autobuses y los enviaban a otro lugar, y traían habitantes chiíes para ocupar esas casas y cosas por el estilo. No creo que los iraníes hayan estado nunca demasiado interesados en la opinión pública árabe cuando eran fuertes. Creo que en este momento tampoco les importa la opinión pública árabe, principalmente porque son conscientes de cuánto han perdido nuestra opinión pública. En lo que respecta a Siria, son conscientes de cuánto han perdido la opinión pública. En lo que respecta a Irak, saben que han perdido la opinión pública como resultado de Yemen. Creo que, más que nada, los iraníes, en su desesperación por encontrar algún tipo de final para esta guerra, creen que si conseguimos que estos estados del Golfo gasten su dinero en Donald Trump, si conseguimos que estos estados del Golfo, que tienen poder de lobby sobre Donald Trump, tienen influencia sobre Donald Trump, si conseguimos que hagan lobby en nuestro nombre, entonces quizá puedan detener la guerra. En este momento, los estados del Golfo tienen demasiado miedo de ofender a los israelíes. Esta es la perspectiva de Irán. Han tenido demasiado miedo de ofender a los israelíes como para sugerirle a Trump que no quieren la guerra. A menudo es como equilibrio entre los dos. Notarás, por ejemplo, que en muchas declaraciones no aparece el nombre de los Emiratos Árabes Unidos. No verás el nombre de Emiratos Árabes porque no quieren molestar a los israelíes y prefieren quedar fuera. Irán dice a estos estados del Golfo que, aunque teman a Israel, también deben temerle a él. No queréis presionar a Trump por no ofender a los israelíes, pero os obligaré a ir a presionarle. Así que os voy a bombardear en ese sentido y me da igual lo que penséis de mí. Me importa lo que piensen los árabes de mí, y esa siempre ha sido la postura de Irán en la medida en que se embarcó en su proyecto de establecer esa media luna que va desde Teherán hasta Beirut, así que no creo que sea algo importante para los iraníes. No creo que necesariamente les importe. Creo que, para los iraníes, ellos creen que el poder traerá respeto, y mientras seamos poderosos, la gente tendrá que tratar con nosotros, les guste o no. Y creo que esa sigue siendo la política iraní en este momento. Marjorie Taylor Greene, una ex representante de Georgia, creo, dijo en X que, y así de repente, ya no somos una nación dividida entre izquierda y derecha. Ahora somos una nación dividida entre quienes quieren luchar guerras por Israel y quienes solo quieren paz, y poder permitirse pagar sus facturas y el seguro médico. ¿Es esta realmente la principal división política que sufrirá Estados Unidos en el futuro? ¿Yo? Creo que desde que Harris perdió y desde que Gaza jugó un papel decisivo en la derrota de Harris, creo que ha habido una creciente comprensión de que la cuestión del xenocidio ha alterado permanentemente las consideraciones electorales de los estadounidenses comunes. Cuando Mamdani ganó, mucha gente intentó restar importancia a Mamdani, diciendo que era una situación que está limitada a Nueva York, porque Nueva York siempre produce radicales como AOC y los demás.
Pero luego, cuando tienes elecciones como las de Nueva Jersey, por ejemplo, donde el titular, que había sido apoyado por AIPAC en el pasado y que declaró abiertamente que apoya el derecho de Israel a existir y el derecho de Israel a defenderse y cosas por el estilo, este titular estaba preocupado por las tendencias cambiantes entre la opinión pública electoral y el creciente sentimiento de que AIPAC es un paria y que cualquiera a quien apoye AIPAC, la gente va a votar en contra. Así que salió y dijo que no se mantenía en una posición intermedia. Seguía estando del lado israelí, pero dijo, apoyo a Israel, pero condicionaría la ayuda. Así que AIPAC, temiendo las ramificaciones de tales declaraciones, presentó un candidato en su contra en las primarias demócratas. Había un candidato que al principio no tenía ninguna posibilidad de ganar, y un candidato respaldado por Bernie Sanders, pero que estaba algo alejado, que es pro-palestino y anti-Israel. Como resultado de esa división entre los dos candidatos de AIPAC, este candidato terminó ganando las primarias de Nueva Jersey porque todo el mundo salió a castigar a AIPAC. Los informes indican que AIPAC ya no da fondos directamente a las personas porque les preocupa que, si se les ve dando dinero directamente, los estadounidenses se movilicen para votar en contra de ese candidato por haber aceptado dinero de AIPAC. Así que, incluso hay informes de que ahora están dando dinero a Hakeem Jeffries u otros. Están intentando encontrar otros medios a través de los cuales dar dinero para apoyar esos candidatos en particular. Creo que Marjorie Taylor Greene refleja un sentimiento según el cual los estadounidenses ya no votan en función de demócratas o republicanos, sino que cada vez exigen más a sus representantes. Demuéstrame que antepones a Estados Unidos en vez de pertenecer a un gobierno extranjero. Tienes a James Fishback, que se presenta en Florida, un republicano, que abiertamente ha salido a decir que los $380 millones que Florida da a los israelíes, él dejaría de dárselos a los israelíes. ¿Por qué voy a dárselo a los israelíes si los israelíes no aportan ningún beneficio a los estadounidenses? Y mi prioridad es Florida. Tengo que apoyar primero a Florida. Él sale y dice que los israelíes están intentando restringir nuestra libertad de expresión. Yo protegeré el derecho de los estadounidenses a decir que está ocurriendo un genocidio en Gaza, sí. Lo tienes en ambos bandos, demócratas y republicanos. Tienes a otros candidatos saliendo y diciendo no aceptaré donaciones de AIPAC. Incluso hubo un cartel que salió con una lista de candidatos que AIPAC respalda. Uno de ellos salió y dijo, rechazo este respaldo. No tengo ninguna relación con AIPAC de ninguna manera. Creo que la razón por la que Marjorie Taylor Greene lo dice es por el genocidio en Gaza y la oleada de indignación que se produjo en las redes sociales. Y la exposición de estadounidenses comunes a esos vídeos y esas imágenes. Eso ha dejado una huella permanente en personas como Tucker Carlson, Candace Owens y otros, que como cristianos han dado la vuelta y han dicho, como cristiano no puedo apoyar esto. Ese cambio ahora es permanente. Los estadounidenses no pueden dejar de ver lo que ya han visto, y hay una nueva generación de estadounidenses que ahora está decidiendo votar. El enfoque principal ahora es quién vota por Estados Unidos. Quiero decir, ahora se ve entre los MAGA que dicen, Trump, ¿por qué estamos haciendo una guerra en nombre de Israel? ¿Lo llaman la guerra de Israel? Tucker Carlson dice, si vamos es por Israel. Mike Huckabee hizo la entrevista y pensó que lo hizo bien con Tucker Carlson, y luego pasó la semana siguiente tuiteando. Todas aclaraciones sobre el parque, porque los estadounidenses decían, pareces un embajador israelí, no un embajador estadounidense. Y Tucker Carlson en la entrevista dice, ¿puedo expresar mi indignación como estadounidense de que parezca que defiendes a los israelíes por encima de los estadounidenses? Incluso llegando al extremo de celebrar al ejército israelí por encima del ejército estadounidense. Creo que lo que Marjorie Taylor Greene está insinuando, o diciendo francamente, de manera bastante directa, es la realidad de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. La gente ya no vota en función de demócrata o republicano, o al menos muchos ya no votan en función de demócrata y republicano. Si eres un demócrata que apoya a AIPAC, votarán por otro candidato. Si eres un republicano que apoya a AIPAC, votarán por otro candidato. La pregunta ahora es, ¿qué significa ser estadounidense? ¿Y qué representa Estados Unidos? Porque la narrativa actual es que Estados Unidos se ve arrastrado a conflictos y le da dinero a Israel y no recibe nada a cambio excepto caos, más guerras y la muerte de personal estadounidense y cosas por el estilo. Y pienso que como eso se manifiesta en las elecciones de medio término, ya lo estamos viendo. El rastreador de APE lo estamos viendo ahora en las primarias que se están celebrando. Estamos viendo que los medios políticos publican titulares como demócratas de la Cámara, su escaño podría estar en peligro como resultado de sus posturas pasadas sobre Israel. Eso lo dice Político, que prácticamente está controlado por un grupo sionista. Son sionistas. Axios también lo está reconociendo abiertamente, diciendo que ahora esto se está convirtiendo en un tema importante.
Los israelíes pierden la guerra narrativa y el apoyo público en Estados Unidos. Por eso, Tucker Carlson dice, Israel necesita esta guerra con Irán, ya que tras las elecciones quizá no logren otra igual, pues los estadounidenses se vuelven contra ellos. Y en palabras de la ADL, han perdido para siempre una generación estadounidense, y esa generación están a punto de votar. Así que, Sami, ¿hasta qué punto puede empeorar la situación para Irán? Donald Trump está prometiendo una tercera oleada y ha dicho que esa oleada será mucho más dura en cuanto a pérdidas para Irán que las anteriores. ¿Son capaces los israelíes y los estadounidenses de hacerlo? Donald Trump tiene que ofrecerle a su base o a la opinión pública estadounidense algo que pueda justificar ir a la guerra después de haber prometido ser un presidente antibélico. Aún no está claro si Jamenei será suficiente, pero también creo que los israelíes quieren seguir adelante. Pero también hay otra dinámica, y es que Irán puede haber cometido un error estratégico al atacar a esos estados del Golfo de los que hablábamos. La razón por la que digo esto es Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait o estos estados más pequeños, dada su vulnerabilidad militar, puede que la campaña de bombardeos de Irán les empuje a presionar a los estadounidenses para poner fin a esa guerra en concreto. Pero cuando bombardeas a Arabia Saudí y Arabia Saudí responde, y supongamos que Bin Salman decide no presionar a Trump, sino decir, ¿sabes qué? Vamos a responder de la misma manera. No vamos a permitir que se diga que no solo intentaste intimidar a la región a través de tus aliados, sino que ahora también nos has atacado en nuestro propio territorio. Tenemos que responder de la misma forma para demostrarte que no somos la misma Arabia Saudí de antes, la que solía calmarse y hacer las cosas en silencio o entre bastidores. ¿Vamos a devolverte el golpe también? Si Arabia Saudí empieza a hacer eso, ¿qué pasa, por ejemplo, si Pakistán invoca su pacto de seguridad con los saudíes? Nunca invocaría tal pacto de seguridad contra los israelíes o similares, pero contra Irán desde luego es muy posible que lo invoque. Y como un deseo de ganarse a los estadounidenses y a Washington, mientras lidia con la India, ya está bombardeando Afganistán y recibiendo críticas por ello. En ese sentido, bien podría bombardear también Irán. ¿Qué pasa si Pakistán empieza a involucrarse? Si Pakistán y Arabia Saudí empiezan a involucrarse con Donald Trump y atacar a Irán, Erdogan no quiere ser visto como el tipo que se quedó al margen. En medio de todo esto, una vez que Trump toma impulso, lo que era la guerra de Israel ahora se convierte en la guerra de Trump y todo se vuelve aún más trumpiano. Así que Erdogan decide decir, ¿sabes qué? Les daremos algo de apoyo logístico. Y también tenemos una versión tipo Irak, donde entran en Irán y esta vez desmantelan completamente el régimen. Ahora, Irán puede ser diferente de Irak, en el sentido de que Irán tiene 90 millones de habitantes. Esto provocará enormes ondas de choque en toda la región y similares. Pero creo que, dado el genocidio que hemos visto en Gaza, dado el apoyo incesante de Biden a ello, dado que el orden internacional se ha desmoronado a nuestro alrededor, dado que la gente ya ni siquiera finge, Mitt Carney de Canadá salió y dijo, ya sabes, antes solíamos fingir. Ahora, la realidad es que ya no estamos fingiendo. Estamos en, no diría territorio desconocido, pero sí en tiempos más oscuros. Es muy posible que esto realmente se vuelva en contra de los iraníes. Y ya estamos viendo a los saudíes debatir entre ellos, donde dicen, vale, Estados Unidos, lo dijo un destacado comentarista saudí, Estados Unidos nos abandonó. En el sentido de que está dando todo su apoyo defensivo a los israelíes mientras nos abandona a nosotros frente a los misiles. Y supuestamente a Qatar le quedan 6 días de misiles Patriot. Espera a Qatar hasta que se le acaben esos misiles, o da la vuelta y dice, ¿sabes qué? Irán realmente se ha vuelto rabioso ahora. El gobierno no puede controlar a la Guardia Revolucionaria Islámica, la Revolución Islámica, la Guardia Revolucionaria iraní, porque quizá ahora debería haber una coalición árabe que entre en Irán y ponga fin a esto de una vez. Han perdido Siria, han perdido Líbano. Acabemos con esto de una vez por todas y entremos en Irán. Esto también es una posibilidad, aunque en este momento es una posibilidad algo lejana. Trump sugiere mencioné antes que Trump estaba buscando algún tipo de conversaciones para reanudarlas con Irán. Pero si Trump ve que hay impulso en la guerra, que de repente ya no necesariamente se le opone en la región, sino que puede crear algún tipo de coalición internacional con Arabia Saudí y con estos otros estados contra los iraníes,
Eso tiene un aspecto muy diferente. Y si la muerte de los 6 soldados estadounidenses que, según informa la BBC, han sido asesinados, la realidad es que existe la posibilidad de que esto termine convirtiéndose en un Irak 2 en Irán, en el que todo el mundo dice, esto no será Irak, intentaremos otro experimento de nuevo. Y los estados del Golfo se ven involucrados no porque lo quisieran, sino porque Irán les obligó al bombardear las ciudades y bombardear a los estados del Golfo en ese sentido. Creo que esto podría ponerse realmente mal, especialmente para los iraníes. Y creo que los iraníes son conscientes de ello. Por eso estamos viendo estas medidas extremas de bombardear las propias capitales del Golfo. No quiero sonar demasiado pesimista al respecto. Sí pienso que habrá repercusiones para la región, y repercusiones políticas para Estados Unidos a nivel interno, y repercusiones para Israel y su posición en el mundo internacional. Pero no creo que Israel esté considerando eso en este momento. Creo que los israelíes solo están pensando en sus propios intereses en este momento y están arrastrando a Estados Unidos a ello. Y Estados Unidos parece estar entrando en ello a pesar de los cambios internos. Así que creo que esto podría ponerse realmente mal para los iraníes, los gobiernos árabes. Quiero decir, una cosa que esto ha dejado al descubierto es simplemente la magnitud de la presencia de Estados Unidos en el corazón del Islam, en el corazón de la umma musulmana, en los países árabes. Y ha dejado al descubierto la enorme infraestructura que existe, la infraestructura estadounidense que existe en todo el mundo musulmán, pero también en estos países árabes. Pero también ha dejado ver un poco su vulnerabilidad. Como decías, Qatar o Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, estos estados nunca pensaron que una calamidad así les podría alcanzar. Quiero decir, esto es algo sin precedentes para estos países que, como decías, se han vendido a sí mismos como refugios de paz y como lugares para atraer inversión extranjera y negocios internacionales. Sin contar, por supuesto, los suministros de petróleo que actualmente están siendo puestos en peligro por este conflicto. ¿Qué nos dice esto sobre la vulnerabilidad, quizá, de estos estados árabes? Una de las razones por las que mi padre rompió relaciones con los Ikhwan, con los hermanos musulmanes, es que cuando Saddam invadió Kuwait, muchos de los hermanos musulmanes apoyaron la invasión de Kuwait por parte de Saddam. Mi padre era periodista en ese momento y escribió un artículo en el que decía que la invasión de Kuwait por parte de Saddam era un desastre por 2 razones. Dijo que la primera es que, con la postura adoptada por los hermanos musulmanes, los estados del Golfo nunca perdonarán a este movimiento islámico por apoyar la invasión de una nación del Golfo por parte de Saddam, porque eso implica que eso es lo que quieren ver para el resto de los estados del Golfo. La segunda razón, dijo, era que los estadounidenses llevaban tiempo intentando establecer bases militares en la región, y ahora Kuwait iba a conseguir una, porque ahora los estados del Golfo iban a decir eso. Dado que hay una amenaza inmediata de nuestro propio hermano en el patio trasero, necesitamos traer a los estadounidenses para protegernos, no de los estadounidenses, sino porque la amenaza inmediata no es América. La amenaza inmediata no son los israelíes, la amenaza inmediata es Saddam en Irak, y la amenaza inmediata son los estados del Golfo. Sea cual sea la dinámica de la que quieras hablar, el petróleo y Kuwait, vender petróleo y esas cosas, es irrelevante. La cuestión aquí es que la razón de la presencia de estas bases estadounidenses en la región no es porque estos países hayan acudido voluntariamente a los estadounidenses y hayan dicho, por favor, podéis establecer una base aquí. Es porque hay una amenaza interna en la región, entre hermanos, en los que cuando un hermano lucha contra otro hermano, traen a un externo para proteger a ese hermano del otro. Y así es como surgen esas bases estadounidenses. Por ejemplo, si hablas de la base de Al Udeid en Qatar, está orientada hacia Arabia Saudí, no está orientada hacia la derecha. Por ejemplo, la base que está en Emiratos Árabes Unidos está orientada hacia Arabia Saudí, no está orientada hacia... Todas estas bases están orientadas unas hacia otras en ese sentido, y los estadounidenses supieron aprovechar eso. En otras palabras, cuando hablas de la amplitud de esas bases militares estadounidenses, ¿es obra de la propia región en cuanto a cómo compiten entre sí? Cuando hablas de ¿un despertar en qué sentido? Es un despertar en cuanto a un aparato de seguridad en el que necesitamos desarrollar nuestro propio aparato de seguridad autóctono. ¿Pero contra quién? Porque sigues creyendo que tus amenazas están en la región. Tus amenazas son Irán, tus amenazas son Israel, o tus amenazas son los Emiratos Árabes Unidos, que están involucrados en Yemen o en Sudán. Así que, cuando construyes de forma autóctona, eso sigue sin resolver el problema de cómo desarrollarte autóctonamente frente a una amenaza también autóctona. En otras palabras, la utilidad de las bases militares estadounidenses sigue existiendo. Si mañana Estados Unidos decide, por ejemplo, aumentar el número de misiles Patriot, os dará tecnología de alta gama. En las negociaciones que tuvieron lugar entre Arabia Saudí y Estados Unidos, Bin Salman pidió tecnología nuclear.
Dijo, si Irán tiene una bomba, nosotros necesitamos una bomba. Si Irán tiene esa tecnología, nosotros también deberíamos tener esa tecnología. Aún sigue siendo, la perspectiva de la seguridad no está orientada a lo que Estados Unidos pueda hacer en la región. Está orientada a lo que pueda hacer Teherán, lo que pueda hacer Abu Dhabi, lo que pueda hacer Riad, lo que pueda hacer Doha, lo que pueda hacer Kuwait o estos lugares. Y creo que ahí está la clave de todo. Creo que el bombardeo de Irán sobre estas capitales puede que no despierta a estos líderes en cuanto a establecer su propia infraestructura de seguridad. Puede que más bien les haga preguntarse, a efectos prácticos, ¿dónde están Rusia y China para Irán? ¿Dónde están? Todo el mundo habla de un mundo multipolar. Todos hablan de un mundo en el que Estados Unidos ya no es dominante. Pero la realidad es que, gracias, Irán, cuando se enfrenta a Israel, el proxy estadounidense, la realidad es que Irán, que se ha alineado más estrechamente con Rusia y China brillan por su ausencia. Algunos podrían decir, vale, China le da acceso a cierta tecnología satelital que le permite identificar dónde están los barcos estadounidenses. Pero Irán no está dispuesto a atacar esos barcos estadounidenses, e Irán no está dispuesto a matar a esos soldados estadounidenses. Quiero decir, piensa en todos esos barcos ahí. Vale, matarán a 6 soldados estadounidenses aquí, o matarán a 7 soldados estadounidenses allá, pero nada comparable a la magnitud de lo que los estadounidenses e israelíes están matando en Irán. Irán está intentando darle a Trump una forma en la que, vale, queremos hacer una declaración. Podríamos matar a 1, 2, 3 o 4 soldados estadounidenses, pero intentaremos no matar demasiados. Así no provocaremos una guerra total. La cuestión es que Irán no cree que Rusia y China vayan a apresurarse a ayudarle a reemplazar su infraestructura de seguridad. Ni siquiera para proteger a Jamenei, el líder del Estado, de un bombardeo estadounidense. Jamenei fue asesinado en 2-3 días, a pesar de que Irán esté alineado con los chinos y los rusos. Así que cuando estas naciones árabes se dan la vuelta y dicen que quieren construir su propio aparato de seguridad autóctono, ¿a dónde van a acudir? Hablas de los cazas de Pakistán que derribaron los cazas indios con tecnología china. ¿Acaso Irán no dispone de una tecnología similar? Si la tiene, ¿por qué no es capaz de desplegarla de la misma manera que lo hizo Pakistán? Lo que quiero decir es que estos líderes árabes se mirarán a sí mismos y dirán, vale, queremos establecer nuestra propia infraestructura de seguridad. China no funcionó para Irán, Rusia no funcionó para Irán. Rusia no funcionó para Bashar al-Assad. China no funcionó para... La realidad es que, según estos líderes, Estados Unidos sigue siendo la potencia dominante en cuanto al uso de la fuerza militar, su capacidad para emplearla y su disposición a hacerlo. Por lo tanto, si buscas protección, sigues mirando hacia Washington. Y eso podría ser lo que motive a Donald Trump a decirlo. Vale, estoy sufriendo a nivel interno. Y sí, en las elecciones de mitad de mandato voy a tener dificultades por ello. Pero tengo 2 años para compensarlo. Más adelante, con este poderío estadounidense, este poder americano, especialmente si Trump convierte esto de una guerra entre Estados Unidos e Israel en una guerra árabe-iraní como consecuencia de lo que Irán ha hecho en esas capitales árabes. Y por eso, si hablamos en términos más generales, el error estratégico de Irán puede que no haya sido enfrentarse a los israelíes. El error estratégico podría ser que esas naciones árabes, que podrían haber presionado a Trump en tu favor para detener esa guerra en concreto, las empujaste a ir a la guerra contigo en su lugar, porque cuando se vieron obligadas a enfrentarse a su propio aparato de seguridad, nunca iban a confiar en ti en Teherán, porque ya las habías traicionado en Irak, Siria, Líbano y Yemen. Ya les demostraste que, cuando Estados Unidos no los protege, estás dispuesto a devorar sus tierras. No hay manera de que vayan a construir un aparato de seguridad basado en ti, así que no lo harán. Tampoco quieren dedicar tiempo a construirlo por su cuenta porque siguen viendo conflictos en la región. Así que toman el atajo y se inclinan por los estadounidenses en su lugar, dado que Erdogan aún no tiene la capacidad para poder reemplazar esa infraestructura de seguridad. Hablas de un despertar árabe entre los gobernantes árabes. Puede que realmente estén despertando, y este es el escenario que más temo. Este es, para mí, el peor de los escenarios posibles. Puede que despierten ante lo que perciben como la realidad. Es que, pese a todo el discurso sobre arreglos alternativos de seguridad, Estados Unidos sigue siendo el garante de seguridad más fiable, y se alinearán con los estadounidenses y se enfrentarán a Irán. Y cuando eso suceda, las consecuencias en toda la región serían catastróficas. Así que toda la discusión sobre las esperanzadoras conversaciones posteriores a la ruptura entre los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, las esperanzadoras conversaciones sobre un acceso sunita, incluso Netanyahu habló sobre este acceso sunita que está formando. En el mundo musulmán se piensa que eso es exagerado. Yo no creo que sea necesariamente exagerado, creo que es lo que Erdogan está tratando de lograr. Creo que Erdogan lo calculó desde 2013 e incluso antes de eso, lo hay.
Es muy difícil para Israel afectar a un líder musulmán del poder. Por eso creo que Erdogan comenzó lentamente a alternar aquí y allá, pero muy lentamente. Y con seguridad, está reislamizando una identidad turca que Atatürk intentó desislamizar para asegurar algún tipo de aceptación y reconocimiento internacional por parte de la comunidad internacional. Creo que Erdogan siempre ha sabido que existe la posibilidad de un enfrentamiento con los israelíes, dadas sus ambiciones en la región y similares, y por eso gastó tanto dinero en su propia infraestructura defensiva. Quiero construir de forma autóctona. Quiero acceso a tecnología del exterior para saber cómo construir mis Akinjas y cómo construir mis Bayraktars y construirlos. Erdogan es muy consciente de que necesita construir esta infraestructura militar en ese sentido. Por eso Erdogan, cuando sigue esa política exterior en el extranjero, para poder promover esa especie de identidad musulmana primero en África, en el norte de África, en Siria y en otros lugares. La razón por la que impulsa esa identidad no es solo porque tenga esa convicción interna, obviamente, a pesar de todo el pragmatismo que muestra y todas las críticas que le hemos hecho. Es porque Erdogan cree que si logra que la gente compre esa visión, le permitirán hacerlo. Establecer bases turcas en Libia, bases turcas en Somalia, le permite ampliar su alcance, con la creencia de que en algún momento Israel va a exigir una guerra contra Turquía, de la misma manera que Naftali Bennett está exigiendo ahora esa guerra. Así que Erdogan, creo, sabe que Turquía por sí sola no puede sobrevivir. Por eso, cuando Imran Khan estaba en Pakistán, hubo un impulso rápido para intentar que Pakistán se sumara. Y cuando Imran Khan cayó, Erdogan se sintió profundamente decepcionado, pero creía que aún necesitaba a Pakistán. Por eso, inmediatamente se reunió con Shahbaz Sharif y a los demás para decirles: ¿podemos seguir desarrollando los lazos de seguridad que hemos construido? ¿Por qué necesitamos construir esto? Por supuesto, Pakistán siempre intenta mantener el equilibrio en el sentido de que nos preocupa lo que los estadounidenses nos puedan hacer, o los chinos o los rusos. Así que prefieren ser un estado cliente en lugar de un estado independiente que se afirme a sí mismo. Pero, en cualquier caso, creo que Erdogan quiere crear ese eje, sí lo quiere. El problema es que Bin Salman teme que cualquier alianza con Erdogan sea a costa suya. Porque Bin Salman quiere una alianza como Arabia Saudí-Turquía, y Erdogan quiere una alianza como musulmán-musulmán. Y dado que Erdogan tiene una identidad musulmana más fuerte, entonces el riesgo es que los saudíes a los que gobierna Bin Salman puedan tener una afinidad más cercana a Erdogan a largo plazo, y eso podría afectar la estabilidad interna de Bin Salman. Bin Salman quiere tratar con Erdogan como turco, no como musulmán, mientras que Erdogan quiere tratar con Bin Salman como musulmán, no como turco. El problema es que incluso al enviar a Hakan Fidan a los Emiratos para proponer colaborar en Sudán, Etiopía y otros sitios, ellos prefieren tratar con el Erdogan turco antes que con el musulmán. Porque, en palabras de Bin Zayin, si un hombre se pusiera de pie en la Meca y dijera «Yo soy el Mahdi», el 80% de mi ejército iría a unirse a él. No me gusta el impacto o la resonancia que tiene Erdogan sobre mi gente que va a rezar a las mezquitas. Preferiría que Erdogan hablara como turco, no como musulmán, y por eso Erdogan alterna entre ese nacionalismo y su faceta musulmana. A Erdogan le gustaría crear ese eje. No creo que sea una exageración. Israel sabe lo poderoso que podría ser ese eje. Pero Israel también sabe que la competencia entre los musulmanes, y este es el punto, es como al-Ándalus con las 32 taifas, que la rivalidad entre los musulmanes significa que siempre encontraremos un aliado entre ellos dispuesto a luchar contra el otro. Encontraremos a los Emiratos Árabes Unidos para presionar a Bin Salman. Podremos encontrar a los iraníes para presionar a Arabia Saudí. Podremos encontrar a todos estos aliados. Podremos encontrar a los iraníes para que nos ayuden en la guerra de Irak. La gente olvida eso. Irán desempeñó un papel importante en la guerra de Irak y en lo que vino después, en la formación de los gobiernos y en la creación de las instituciones que hoy están paralizadas. El punto que quiero decir es que cuando preguntas si Israel está preocupado por un eje suní, sí, ¿se puede crear? Algunas naciones lo están intentando, pero otras naciones categóricamente no lo quieren. Y esto nos lleva de nuevo al punto que mencioné antes. Es que los saudíes atacaron a los Emiratos Árabes Unidos por la normalización de relaciones sin darse cuenta de que arruinaron lo que hacía a Bin Salman tan eficaz contra los EAU. Considera esto. Si Turquía hubiera ido contra los EAU por Sudán y por Yemen, Washington habría acusado a Erdogan de islamismo. Y probablemente habrían sancionado a Turquía o a los turcos y le habrían obligado, esto es lo que Erdogan teme, por eso envió a Hakafi a los EAU. Habrían dicho que está promoviendo el islamismo. Los archivos Epstein dicen,
Preocupa que Khan hiciera lo mismo y que Erdogan amenace con el conservadurismo turco. Erdogan debería invertir mucho en lobby en Estados Unidos para decirles que sigue siendo aliado de la OTAN, aunque los EAU podrían convencer a Washington de sancionar a Turquía, como Trump en 2019 con el aluminio. Si Qatar lo hubiera hecho, Qatar acoge a tantos miembros de la hermandad musulmana que habría sido fácil acusar a Qatar de ser un refugio de apoyo. Así que Qatar no pudo conseguir el apoyo estadounidense. La carta de Bin Salman, su as bajo la manga, sin doble sentido, que le hizo tan efectivo contra los EAU, fue que en Washington se le reconocía como un desislamizador. En Washington se le reconoce como un activo para eliminar el Islam de Arabia Saudí. Está intentando expulsado, está intentando crear el Vaticano de la Meca y Medina. Al centrarse en el aspecto de la normalización para enfrentarse a los EAU en vez de centrarse en Yemen y Sudán, hicieron saltar las alarmas en Estados Unidos. Al decirles a los estadounidenses que, espera un segundo, los EAU pudieron decirle a Estados Unidos que Bin Salman iba a presionar a los islamistas. De nuevo, no hace falta que tengas cuidado. Así que dijeron, espera un momento, pensábamos que Bin Salman estaba con nosotros. Vamos a confirmarlo. Así que ahora Bin Salman está atascado en ese sentido. La cuestión es que si Bin Salman se une a un eje así, un eje suní con Erdogan, ¿cómo reacciona Washington? Washington tampoco deja a Bin Salman tan fácilmente fuera de peligro. Y por eso creo que una de las lecciones más evidentes que quedarán cuando todo esto termine es que pese a todo el discurso sobre un mundo multipolar, China y Rusia fracasaron estrepitosamente en Siria. Fracasaron estrepitosamente en la... Puede que sean una alternativa económica, pero no son aliados estratégicos de la manera en que Estados Unidos se convirtió en un aliado estratégico para estos estados del Golfo. Y por lo tanto, la conclusión de estos estados del Golfo, volviendo al escenario que más temo, es que no será así. No será, empujemos hacia el eje suní. Será, intensifiquemos nuestros esfuerzos en Estados Unidos y afianzamos aún más el aparato de seguridad estadounidense. Y simplemente intentemos convencerles de que podemos ser tan valiosos como lo es Israel. O esperar que la opinión pública en Estados Unidos cambie tanto que abandonen a los israelíes y puedan tratarnos con mayor igualdad. ¿Qué dijo Suleiman al-Hakim? Dijo, les están dando más a Israel para que se defiendan que a nosotros. Quizá todo el despertar consista en darnos lo mismo que dais a Israel. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Quiero decir, al principio hablaste del ideal del análisis político. El análisis político no es solo delimitar hechos, no es solo investigar y comprender la realidad que tenemos delante. Estamos comprendiendo esa realidad porque queremos cambiarla, queremos transformarla. Si es una realidad sombría como acabas de describir, esto podría ser muy desolador. Los países árabes podrían alinearse completamente con los estadounidenses y israelíes, y entonces acabaríamos volviendo al punto en el que estábamos hace 5, 10 o 15 años. Entonces, ¿cómo creamos agencia dentro de nosotros mismos, dentro de la UMA, para que seamos capaces de cambiar el destino de los acontecimientos, para que el resultado final no sea tan sombrío? ¿Qué podemos hacer ahora que tenemos en mente estos escenarios? ¿Qué podemos hacer para cambiar e influir en el mundo que nos rodea? De modo que exista un eje, llámalo eje suní o eje musulmán, un eje que una, y que sea capaz de crear, como has dicho, un ejército, equipamiento militar, tecnología militar, que sea autosuficiente, que sea interna. ¿Cómo llegamos a ese punto? El optimismo no se basa en la certeza en este mundo. El optimismo se basa en la incertidumbre. Y que toda certeza pertenece a Alá. Que solo Alá conoce el Ghaib, solo Alá conoce lo desconocido, solo Alá sabe lo que va a suceder después. La razón por la que eso te da margen para el optimismo es que podemos analizar esto todo el día, pero en realidad podría haber una dinámica que ni siquiera hemos considerado todavía, que surge en los lugares más insospechados, que termina provocando un efecto dominó, que acaba resultando en cambios que no pensábamos que fueran posibles. La razón por la que digo esto es que me has hecho preguntas sobre las dinámicas que rodean a los iraníes, pero la realidad es que una de las razones por las que estamos viendo salir de Tel Aviv batallas narrativas tan estridentes es porque está surgiendo una dinámica en Estados Unidos y en Europa en la que la opinión pública está cambiando de tal manera que, como dije antes, Israel cree que esta es la última oportunidad que tiene con esta población estadounidense. ¿Qué significa eso? Eso significa que los israelíes son conscientes de que, a pesar de toda la fuerza que están mostrando contra Irán y de toda la brutalidad que están manifestando junto a los estadounidenses contra los iraníes, esa manifestación de fuerza no proviene de una posición de fortaleza, proviene de una posición de debilidad. Míralo por lo que es, no por lo que crees que es.
Los bombardeos que están teniendo lugar contra los iraníes no son una manifestación de la fuerza estadounidense o israelí. Es una manifestación de histeria por parte de Tel Aviv ante la posibilidad real de que estén perdiendo y de que los vientos estén cambiando en su contra. Porque cuando miran a Estados Unidos, de quien dependen para recibir ese apoyo y esa ayuda, ahora se dan cuenta de que están siendo cuestionados en lugares de Estados Unidos donde nunca antes lo habían sido. Ahora se dan cuenta de que su imagen se está volviendo tóxica. Se dan cuenta de que la gente ya no quiere estar a su lado porque temen perder las elecciones. A esto me refería con eso. Parece que todo es pesimismo y fatalidad. Pero analizamos un acontecimiento concreto y lo volvemos a situar en el contexto más amplio, en el tapiz más grande de la historia. Y verás que, en realidad, la capacidad de actuar sigue existiendo plenamente. Trump no sabe si quiere un alto el fuego o si quiere continuar la guerra en Irán, o si tiene un plan para lo que ocurra con Irán. Dijo, queremos un cambio de régimen. Luego dijo, queremos mantener el régimen. Después dijo, tenemos 2, 3, 4 candidatos preparados para ocupar su puesto, pero resulta que están muertos. Luego da la vuelta y dice que en realidad quizá queremos que llegue al poder alguien dispuesto a colaborar con los intereses de Estados Unidos, pero que esté dispuesto a mantener su infraestructura bajo control. Trump no tiene claro lo que quiere. Los israelíes no saben si mañana Trump va a declarar un alto el fuego o si va a continuar la guerra con ellos. Por eso Netanyahu sale en Fox News hablando al pueblo estadounidense, intentando explicar a la base de Trump por qué necesitan apoyarle en esto. Alguien que tiene claro lo que va a pasar no hace eso. Él está inseguro. Y por eso está tomando todas esas medidas. ¿Por qué? ¿En qué está arraigada la incertidumbre? Está arraigada en la posibilidad de que surja un escenario que Netanyahu no desea. Está arraigada en la emergencia de un escenario que Trump no quiere. En otras palabras, lo vemos como algo catastrófico y pesimista. Pero la realidad es que la incertidumbre de su parte sugiere que, aunque no sepas cuál es el escenario ideal, ellos desde luego creen que tales escenarios existen, aunque tú no puedas verlos. Esa esperanza existe, aunque no puedas verla. Existe una buena solución, aunque no puedas verla. Por eso Alá siempre insiste en que solo Él conoce lo desconocido. La razón por la que Alá te dice que Él monopoliza eso para sí mismo es para darte esperanza, que si ninguno de nosotros sabe lo que va a pasar después, entonces hagamos todos lo que podamos con lo que tenemos. Tiremos todos los dados, empujémonos y forcejemos todos entre nosotros hasta ver lo que Alá ha decretado para el futuro. La cuestión es que, si el sionista no sabe lo que va a pasar después, eso debería darte esperanza. Eso no debería desanimarte. Si el sionista no sabe si va a ganar, eso debería darte esperanza de que ni siquiera ellos saben que no van a ganar. Existe un escenario en el que ven que van a perder. Así que sigamos luchando hasta descubrir cuál es ese escenario. Eso significa que van a perder. Esa es la belleza de que Allah sea el único que conoce lo desconocido. Por eso, Allah subhanahu wa ta'ala no permitió que el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, viera el Islam en Londres durante su vida. Esto no implica que el profeta dudara que el Islam llegaría a Londres. No precisaba verlo en vida. Alá sabía que ocurriría y bastaba para lograrlo. Todo lo que Mahoma tenía que hacer era, en su entorno, cumplir con lo que debía según Alá, glorificado y exaltado sea, que era convertir a Quraysh y la Meca en un refugio para los musulmanes, desde donde todos nos congregaríamos y realizaríamos nuestro hajj y nuestra peregrinación. Y eso formaría la base religiosa e ideológica a través de la cual siempre podemos reiniciar, sin importar lo mala que se ponga la situación. Esa es la belleza de la incertidumbre, que sí, puede traer caos, pero en esta incertidumbre puede darte esperanza. ¿Qué pasa en estas elecciones de mitad de mandato si AIPAC recibe una paliza? ¿Qué dice Trump entonces? ¿Se da la vuelta y dice, como hizo Biden, que le da igual lo que pase dentro de Estados Unidos? Voy a apoyar a los israelíes de todas formas. Eso no está en la naturaleza de Trump. Vamos a analizar las cosas políticamente. ¿Cuál es la reacción más probable de Trump ante una derrota contundente que tenga su origen en el desacuerdo sobre el apoyo de Estados Unidos? ¿A los israelíes? ¿Crees que Trump va a decir, voy a volver a apoyar a los sionistas? ¿Les va a decir, no, quiero volver a ganar? Quizá quiera cambiar la Constitución. No estoy animando a que se hagan estas cosas. Pero lo que digo es que su reacción sería, quizá no debería haber estado tan cerca de ellos. Quizá no sean tan poderosos como pensaba. Voy a escuchar más a los Tucker, voy a escuchar más a las Candes. Voy a distanciarme de los israelíes. Esto es lo que les da pavor. En un escenario así, tienes capacidad de acción. ¿Qué cambió la opinión pública de tal manera que Netanyahu tuvo que ir 8 veces a Washington? Moviéndose entre estados que podrían aplicar la orden de arresto de la CPI, luego haciendo lobby, luego intentando presentar un plan y después intentando arrastrar a Trump a una guerra con los iraníes. ¿Cuál es ese cambio en la opinión pública? ¿Quién provocó ese cambio?
Las personas que provocaron ese cambio, Yalal, sin ninguna exageración, no fueron los gobiernos musulmanes. No fue una campaña coordinada desde ninguna capital musulmana. Fueron personas corrientes quienes decidieron alzar la voz, quienes decidieron protestar, quienes decidieron movilizarse. Aquí en el Reino Unido tuvimos estas elecciones que se celebraron en Gordon y Denton, donde todas las encuestas sugerían que estaba muy reñido. Y al final no estuvo tan reñido. El Partido Verde ganó el 40% de los votos. ¿Pero qué ocurrió? ¿Cómo pudieron equivocarse tanto las encuestas? Subestimaron el impacto de un pueblo cuya mentalidad cambió como resultado del genocidio que tuvo lugar en Gaza. Eso lo está diciendo todo el mundo. La Gaza, de la que Lewis Goodall, analista o presentador, creo, en The News Agents, salió diciendo que tenemos que asumir el impacto que Gaza va a tener en estas elecciones. Porque no parece que vaya a desaparecer. La razón por la que se ha producido ese cambio, como me decías, parece todo muy negro y pesimista. Y lo admito, alguien que escuche el análisis podría pensar que, bueno, esto parece que va a ser el peor de los escenarios. Es cierto, podría empeorar. Podría ser como Yusuf alayhi salam, que ha estado tanto tiempo en el mundo y aunque le han sacado está a punto de ser vendido como esclavo en la casa de alguien. Podría ser que, después de la esclavitud en esa casa, esté a punto de ser arrojado a la cárcel. Podría ser de calamidad en calamidad. Podría ser. Pero el sentido de la incertidumbre es que Yusuf alayhi salam no sabe lo que viene después. En eso sí, podría ser malo en ese sentido. Él va a la cárcel, pero tampoco sabe que va a salir. Al-Aziz al final. Ese es el sentido de la política, al identificar dónde reside la capacidad de actuar. Ese cambio en la opinión pública en Europa y en Estados Unidos no debe subestimarse. Hay una razón por la que Netanyahu gastó 50.000 millones de dólares en TikTok. Lo gastó para silenciar las voces de la gente común. ¿Por qué? No le molestaba que la gente estuviera cambiando de opinión. Le molestaba que la gente cambiara de opinión y luego actuara en consecuencia. No estaba molesto. Naftali Bennett dijo: llevamos 3.000 años. No hemos conseguido convencer a la gente de que nos quiera. No vamos a empezar ahora, aunque esté exagerando. Pero en cualquier caso, lo que quería decir es que no les interesa que la gente les quiera. No les interesa que la gente quiera a Israel. Lo que le preocupa del cambio en la opinión pública es que, debido a ese cambio, la gente realmente actúe y haga algo. Van y votan de manera diferente. Van y compran de manera diferente por el boicot. Van y protestan de manera diferente. Van y apoyan causas que antes no apoyaban. Van y hacen campaña por cosas por las que nunca antes hicieron campaña. Van y dicen cosas que nunca antes dijeron. Van y normalizan cosas que nunca antes habían normalizado. Hasta que Keir Starmer da la vuelta y dice: madre mía, tengo que reconocer un Estado palestino, porque aunque soy sionista, no quiero perder mi puesto por los sionistas. Macron dice: reconozco el Estado palestino, no quiero perder mi escaño por los sionistas. Trump dice: haré un alto el fuego y una comisión de paz para Gaza. Los israelíes le dicen: no incluyas a Qatar y Turquía. Pero Trump da la vuelta y dice: me vuelve a gustar, me cae bien mi amigo, voy a ponerle en la Junta de Paz. Y le pone: y los israelíes sienten que no pueden controlar las cosas como les gustaría controlarlas. ¿Hay una belleza en la incertidumbre? Hay una belleza en el hecho de que solo Alá sabe lo que viene después. Hay una belleza en que solo Alá lo sabe. El sionista no lo sabe. Hay una belleza en que solo Alá lo sabe. El estadounidense no lo sabe. Hay una belleza en que solo Alá lo sabe. Bin Salman no lo sabe. Hay una belleza en que solo Alá sabe lo que viene después. Sami Hamdi no lo sabe. Hay una belleza en que solo Alá sabe lo que viene después. Andreas Krieg no lo sabe. Hay una belleza en que solo Alá sabe lo que viene después. Nigel Farage no lo sabe. La razón por la que Alá lo ha monopolizado para sí mismo es para decirte que nada está decidido de antemano. Nada es seguro. Todo puede cambiar en un instante. Bashar al-Assad puede caer en 10 días. Los franceses pueden marcharse de Argelia después de 132 años. Los británicos pueden marcharse de Egipto. Los italianos pueden marcharse de Libia. Vietnam puede ser libre. Los holandeses pueden marcharse de Indonesia incluso después de haber cometido todo ese genocidio. La belleza de lo desconocido es que eres alguien que vivió allí. Te dirán: no sé cuándo se irán estos franceses. Y cuando se fueron, dijeron: madre mía, de verdad se han ido. Ya Muhammad, Mabruk alaik, Argelia ha vuelto a ti. Oh profeta Muhammad, enhorabuena. Argelia te ha sido devuelta. Lo hermoso es que Alá te la ha devuelto ya a Muhammad. El punto que quiero decir es que nadie lo sabe. Si preguntas a cualquiera que haya vivido bajo la colonización, te dirá que pensaban que vivirían toda su vida bajo la colonización. Lo desconocido pertenece a Alá, y la razón por la que lo desconocido pertenece solo a Alá es: para darte esperanza es decirte que Netanyahu planea, pero Alá planea y Alá es. El mejor de los planificadores es decirte que Trump y Hegseth están planeando, y puede que planeen, y Alá está planeando, y Alá es el mejor de los planificadores.
Que Sami puede planear, Sami puede prepararse y decir que así es como se ve el mapa, pero Alá sabe cómo cambiar ese mapa por completo. Pero la realidad es que hay una belleza en lo desconocido. Tendemos a temer lo desconocido porque tememos que las cosas empeoren. Pero los de antaño amaban lo desconocido porque sabían que Dios estaba a cargo de ello. Sabían que Alá estaba a cargo de lo desconocido. Wakafa bihi wakira. Y le basta con dejarse en cargo de lo desconocido. La razón por la que eligieron caminar cuando Musa tenía miedo es porque no sabía qué vendría después. Cuando Harún y Musa le dicen, Rabbana, inna nana jafa yafrutalaina awayataga. ¿Qué están diciendo en esta bestia? Tenemos miedo, ayafrutalaina away, de que él vaya a aprovecharse de nosotros y abusar de nosotros. Así que, según su valoración de lo que viene, se están diciendo a sí mismos que lo que viene es ruina, oscuridad y desastre. Dios no les dice lo que viene después. Alá dice, La tahafa, innani ma'akuma asma'u ara. Estoy con vosotros. Estoy viendo cosas y puedo oír. Dios no les dice, Faraón, vas a derrotar al faraón. Vas a conquistar a sus hechiceros. Dios no les revela lo desconocido. Piénsalo, Él no les dice lo que viene a continuación. Les dice, ir, avanzad. Puedo ver todo y puedo oír todo. Y eso debería ser suficiente para que avancéis hacia lo desconocido. Tememos lo desconocido, y eso está bien. Musa, la paz sea con él. También lo temía. Pero no hay excusa para no avanzar, porque Alá es quien ve y oye, tal como oyó y vio cuando Musa fue ante el faraón. Musa, la paz sea con él, no sabía que iba a partir el mar. Alá lo partió por él. Musa, la paz sea con él, no sabía que vencería a esos hechiceros. Alá derrotó a los hechiceros por él. La realidad es que Yusuf, la paz sea con él, no conocía el significado de su sueño. Él no conocía el sueño. Raitu aja de achare kaukaban, wal samsa wal kamara, raitu hom lisajidine. Padre, he visto que la luna y el sol están postrados ante mí, y veo 11 estrellas, todas están postradas ante mí. Jacob no le dice de qué se trata el sueño. Yusuf no sabe de qué trata el sueño. ¿Tú lo sabes? Cuando él conoce lo desconocido, cuando realmente sucede y se hace evidente, dice, este era mi sueño. Esto es lo que significará. La belleza de lo desconocido es que no sé qué pasará con Irán. Solo Alá lo sabe. No sé qué pasará con los estados árabes. Solo Alá lo sabe. Lo que sí sé es que hace 100 años todos estaban colonizados. Hace 100 años los británicos estaban allí y los franceses y Sykes-Picot y ellos trazaron esas fronteras. Los británicos y los franceses se fueron. Los estadounidenses llegaron. No sé qué pasará dentro de 100 años. Quizá vean este podcast y se rían diciendo, mira cómo pensaban que era así, y al final resultó ser de otra manera. ¿El statu quo no dura? Y la razón por la que digo esto es que tu pregunta supone, en medio de este pesimismo, ¿qué podemos hacer? Y balalá, todo el mundo está haciendo mucho, incluso en lo que respecta al boicot. Quien haga aunque sea el peso de un átomo de buena acción, Alá subhanahu wa ta'ala lo ve. Ese cambio en la opinión pública en Estados Unidos es real. Ahora también en las encuestas en el Reino Unido. Los dos partidos principales ya no son Labour y Conservative, que apoyaron el genocidio. Ahora son Reform y Green. No estoy diciendo que Reform sean buenos. Lo que digo es que la gente está tan insatisfecha con cómo ha sido el status quo, ahora están mirando a otros dos partidos. Los estadounidenses están tan insatisfechos con el apoyo a los israelíes que Marjorie Taylor Greene dice que ya no es demócratas contra republicanos. Ahora es América primero contra Israel primero. ¿Por qué ocurrió ese cambio? Y este es el punto con el que termino. ¿Por qué ocurrió ese cambio? No ocurrió por una gran campaña multimillonaria. Ocurrió porque una persona corriente, un grupo colectivo de personas corrientes de todo el mundo, finalmente creyeron que su palabra realmente puede tener un impacto. Finalmente creyeron que el lugar donde compran cosas puede tener un impacto. Finalmente creyeron que sus protestas tienen un impacto. Creyeron que mientras ellos actuaran, Alá podría amplificarlo. La acción que se realiza de manera constante, Alá eleva esa obra. Cuando finalmente creyeron, sacudieron los cimientos de la opresión. Salieron a la luz los archivos de Epstein y están derribando a todos uno por uno. La razón por la que lo digo es que no asumáis que este statu quo va a durar. Siempre cambiará. La razón por la que cambia es porque todo el mundo tiene capacidad de actuar. ¿Cómo despliegas esa capacidad? Puede que no sepas su impacto en el gran plan de Alá, pero sí que tiene un impacto, lo percibas o no. Y lo estamos viendo en todo el mundo. Y por eso terminamos con las palabras de Alá. Alá dice, "Idha ja'a nasrullahi wal fath", cuando llegue la victoria de Alá y "Wara'aita an-nasa yadkhulun fi dinillahi afwajan", tú ves que la gente entra en tus filas en oleadas y de repente entran en grandes cantidades. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
Ese día, cuando llegue esa victoria, glorificad a Alá y pedid perdón. ¿Por qué pedir perdón? Dios dice, pedid perdón, porque cuando llegue esa victoria, llegará de una forma que no esperábamos. Analizamos aquí y la victoria llegó por esta vía. Pasará y nos preguntaremos cómo sucedió. El profeta Sallallahu firmó el tratado de Hudaybiyah hace 3 años y ya estamos aquí. Sucederá de tal forma que Saladino se pregunte cómo conquistar Jerusalén. Tras ganar en Al-Hatén, cree poder conquistarla. Los musulmanes dudan de cómo derrotar a los mongoles, pero Saifuddin, Qut y Baibars logran vencerlos, cambiando por completo el rumbo de la batalla. Sucede cuando Omar Mukhtar sabe que probablemente va a morir entre los italianos. Pero cuando le preguntan, sí, jeque, ellos tienen sus aviones y nosotros coches cualquiera y pistolas pequeñas, ¿cómo vamos a poder vencerles alguna vez? Y él dice, ¿sus aviones vuelan por encima del trono de Alá o por debajo del trono de Alá? Y ellos responden que vuelan por debajo del trono de Alá. Dice, quien está en el trono de Alá nos acompaña, ganaremos. Mira a Graciani a los ojos y, antes de morir, le suelta, puedes matarme, no importa. Pero generación tras generación va a seguir adelante. Porque hay un libro que nos dice que solo Alá conoce lo desconocido, y por eso siempre merece la pena intentarlo. Alá dice que, cuando llegue esa victoria, desde donde no lo esperas, cometieron genocidio en Argelia en 1945. 17 años después, Argelia es libre. Matan a Omar Mukhtar. Libia es libre en menos de 20 años. Todos estos cambios suceden. Cuando esa victoria llegue desde donde no la esperas, desde donde los soldados de Omar Mukhtar no la esperaban, pide perdón por las veces que dudaste de que llegaría. Pide perdón por las veces que dudaste de ese acto que hiciste y del impacto que tuvo. Pide perdón por las veces que dudaste y te reíste pensando que el cambio en la opinión pública era irrelevante. Pide perdón por las veces que dudaste del impacto del boicot y de esa Coca-Cola que le dijiste a tu amigo. Llevo a hacer una sola Coca-Cola. Aunque Allah dice, «Fama ya'mal mithqala dharratin khayra yara», quienes hagan aunque sea el peso de un átomo de bien, Allah lo ve. Pide perdón porque esa victoria llegará de una forma que solo Alá conocía, en dinámicas que solo Él sabía que existían. Cuando Alá habla de Talut, le dice a Musa, ordena a tu pueblo entrar en esta tierra. Musa dijo a su gente que entraran, pero ellos se negaron por miedo a los poderosos habitantes. Entonces, 2 hombres piadosos junto a Musa les animaron, entrad, pues Alá os lo ha prometido. Dicen que Alá prometió. Aná afirma que conoce lo desconocido y lo ha prometido. A menos que Alá nos diga lo desconocido, no vamos a ir. Y tú y tu Señor y luchad, que nosotros nos quedaremos aquí sentados. Si Alá conoce lo desconocido, que vaya contigo. Si yo no conozco lo desconocido, no me muevo. Aunque había un profeta entre ellos, Alá les prohibió cualquier tipo de victoria o gloria. Alá les dejó humillados durante 40 años. Cuando Talut, alayhi salam, la siguiente generación, llega, el ejército de Talut marcha. Y cuando lees la historia, su ejército está dudoso. No tenemos ningún poder contra Jalut. Míralos. Talut, ¿qué estás haciendo? Talut, ¿para qué marcas? Porque estamos haciendo esto, Talut. Míralos a ellos y míranos a los otros. Miren a los sionistas y mírenos a nosotros. Mira a Estados Unidos y mira a nosotros. Talut dice, ve, Dios nos ha dado una promesa. Seguro que pensaron, su dichosa promesa. Le siguen de mala gana y así Talut decide probarlos. El que bebe del río nos dirí. Mira a este tipo intentando prohibirnos beber del río. ¡Voilà! Estoy bebiendo. Él baja, ellos beben del río, excepto un pequeño número de ellos. Talut, les dice, esperad, esperad, Alá ha dado una promesa. La descripción completa de su ejército es que constantemente dicen, no lo entiendo. Él sigue diciéndonos que vamos a ganar. Míralos y míralos. Daud, siglo. No se introduce ni se implica en la sura hasta que la haya, o acota la Daud a Yalut, y Daud mataron a Goliat. En otras palabras, la sura está estructurada de tal manera que Alá no da ninguna indicación de cómo se logrará esa solución. Dios no da ninguna indicación de que la solución esté por llegar. Dios no da ninguna indicación de que la solución ya haya sido establecida. Todo lo que Alá le pidió a Taulo fue que se moviera. Todo lo que Alá le pidió a Taulú fue que se moviera, que avanzara. Demuestra que mi promesa es suficiente. Demuestra que cuando te digo que cada acto que haces puede tener un impacto, esa promesa es suficiente para que realices esa acción, aunque parezca que no tiene ningún impacto para el resto del mundo. Demuestra que cuando te digo que la victoria va a llegar, aunque no te muestre cómo, esa promesa es suficiente para que sigas protestando, para que sigas alzando la voz. Y cuando te digo que para cualquiera, déjame pagar, ni cabaino, dudo del canoli. Y me refiero a que tu palabra puede hacer que el enemigo se convierta en amigo. Puede hacer que en el jacuzzi pase de ser un enemigo a un jalifa para Canadá, o al ir enemigo a la espada de Alá. De Tucker Carlson a Mike Huckabee, gran opositor al sionismo. Alá te dice, ¿basta esa promesa para que sigas avanzando?
¿Estás agradecido por el poder que te he dado? ¿O insistes en regatear conmigo por el poder que deseas? ¿Le estás diciendo a Alá, no quiero este poder que me diste porque no me diste este otro poder en su lugar? ¿O pedirás perdón ese día? Por las veces que dijiste, esto es todo lo que tenemos, cuando en realidad, cuando llega la victoria, te das cuenta de que todo lo que teníamos fue lo que cambió el mundo. Todo lo que teníamos es lo que transformó América. Todo lo que teníamos es lo que transformó Europa. Todo lo que teníamos, como dijiste, tiene valor para Alá. Nuestra labor transformó el mundo musulmán. Alá acepta ese arrepentimiento. Estas preguntas, la desesperación no es atributo de un momin, nunca. No es un atributo del creyente. Porque el creyente sabe, no importa lo sombrío que se ponga. Cuando los opresores rodean la casa de Lut, alayhi salam, y él dice, «Qala law anna li bikum quwwatan aw awiyan la rukni shadirin», si tan solo tuviera poder contra vosotros o un aliado poderoso para resistir. Alá no dice, «Oh, eres un desgraciado y estás condenado». Alá dice, «Serán castigados por la mañana. Coge tus cosas y vete». El poder de Alá se manifiesta, sin importar cómo se sienta Lut en esa situación. El poder de Alá se manifiesta, sin importar cómo se sienta Anu en esa situación. El poder de Alá se manifiesta, sin importar cuánta agonía sienta Maryam, alayhi salam. El poder de Alá se manifiesta, sin importar lo asustado que esté Musa. El poder de Alá se manifiesta, sin importar lo que digan los compañeros. ¿Cuándo llegará la victoria de Alá? El poder de Alá se manifiesta siempre. La desesperación no es propia del creyente. Por muy oscuro que parezca, Alá es tan grandioso. Solo espera hasta que Él lo conceda de nuevo. Hace 100 años eran colonizadores y colonizaron el mundo musulmán. Hoy no están colonizados porque Alá realizó hazañas extraordinarias. Eso permitió esa liberación. Estoy deseando ver qué hazaña extraordinaria realiza. Eso nos permite orar en el nombre de Alá, inshallah. Sami Hamdi, Jazakallah khair. Muchas gracias. ¿Tenemos que romper nuestro ayuno ahora? Muchas gracias por tu tiempo hoy. Assalamu alaikum. Ahora has llegado al final de este programa y el hecho de que hayas permanecido hasta el final me dice que realmente crees en nuestro trabajo. Por favor, considera hacer una donación puntual o hacerte miembro visitando thinkingmuslim.com/membership. Ahora, tus contribuciones te dan acceso exclusivo entre bastidores y la posibilidad de hacer preguntas a nuestros invitados y participar en llamadas mensuales, conmigo, mi equipo y nuestros invitados como Sami Hamdi. Jazakallah khair y no dejes de incluirnos en tus oraciones.